It's hard to breathe, but that's alright. Hola. ¿Cómo están mi gente tridimensional? Pues yo muy bien, y para no más tardanza, se le debe dar el crédito correspondiente al creador del fanfic, quien es Betelgrim el payaso, y el fanfic que se contará se llama La División de los Muertos. Sin más, suscríbanse al canal y denle a la campanita, denle like y comenten. El fanfic no es mío, ni el anime High School of the Dead, todos los créditos a sus respectivos autores. La División de los Muertos, Lágrimas por el Cambios Viral, capítulo 10. En el pequeño departamento se podía ver que todo había quedado a oscuras, dejando a algunos inquilinos asustados y otros confundidos, sin saber que hay una infectada al acecho. En el cuarto piso algunos inquilinos salieron de su habitación confundido al ver que no hay luz. Morita y Kazu, que también habían salido, estaban confundidos cuando salieron de la habitación de su compañero. Maldición, ese bastardo se escapó, dijo Morita al ver que todo estaba oscuro, llamada cuando todo el lugar quedó a oscuras. Mejor preocuparse porque no hay luz. Kazu había sacado su linterna alumbrando todo a su alrededor, al igual que muchos inquilinos también hicieron lo mismo. ¿Esto es malo? ¿Qué vamos a hacer si no hay luz?, preguntó una de las personas asustados, pero para su suerte se fijaron que aún había agua. Solo debemos preguntarle a Isui-san para ver lo que pasa, dijo Kazu entrando a la conversación de los inquilinos. Si tanto confías en él, ¿por qué no los buscas?, dijeron uno de las personas que no confiaban en el dueño. ¿Por qué actúan de esa manera?, preguntó Morita un poco incomodado a su compañero al ver la actitud de estas personas. Kazu, un poco triste, le menciona que el dueño dejó de salir para traer comida desde que su hijo murió afuera, al igual que otros inquilinos que también lo acompañaba, pero la mayoría de las personas decidió darlos por muertos. Eso sí es muy doloroso, dijo Morita, quien comprendió que es doloroso y al perder un familiar, a pesar que el único familiar que tiene es su tío. Sí, pero la mayoría de aquí no ha aportado nada para salir y buscar comida, ellos piensan que alguien vendrá a ayudarnos. Kazu, molesto, sabía muy bien que nadie vendrá a ayudarlos, que simplemente decidió irse a buscar al dueño. Espera, yo voy contigo. Gracias, de todas formas no quería ir solo. Kazu simplemente le agradeció a Morita que no lo dejara irse solo, a lo que ambos demostraron al menos llevarse bien, a diferencia al resto de esas personas mal agradecidas, para luego irse juntos, irse caminando por las escaleras y buscar al dueño. ¿Dónde habrá ido Takashi? Si no estaba en su habitación, Morita se empezó a preguntar a sí mismo. La habitación de Isui-san está en el quinto piso, dijo Kazu mientras caminaba por las escaleras y seguido por Morita, pero cuando pasaron por el cuarto piso se llevaron una sorpresa al escuchar fuertes pasos de un inquilino que subía por las escaleras muy desesperado mientras se tocaba el pecho, pero se tropezó en el suelo al verlos. ¿Se encuentra bien?, preguntó Kazu al acercarse al ver el extraño comportamiento del inquilino, que no dejaba de tocarse el pecho y parecía hacer gemidos de agonía. Kazu intentó saber qué clase de problema le estaba pasando, que quiso atenderlo ya que después de todo sabía algo de primeros auxilios que había aprendido como asistente de la enferma Marikawa Shizuka, solo para que al final fuera en vano cuando Morita alumbra completamente con su celular al inquilino lo que le estaba pasando. El inquilino hacía uso raros gemidos de dolor por el enorme zarpazo que tenía en su espalda, como si un tigre o animal salvaje con grandes garras le hubiera dejado una gran marca que le arrancó gran parte de la piel y carne de los músculos, que se podía ver el hueso de su columna vertebral. ¿Quién le hizo esto?, preguntó Morita temblando de miedo, que retrocedió al ver el horrible daño que sufrió esta persona, quien unos segundos terminó muriendo. Esa marca en su espalda. Kazu quedó paralizado solo para que unos segundos el inquilino se levantara un poco con una actitud violenta y intenta tomar su pie para morderlo. ¡Atrás!, gritó Morita alarmado y asustado, quien pateó el rostro del inquilino, quien ya le parecía extraño su rostro, haciendo que gritara de dolor, pero solo lo terminó por empujar para que cayera y rodara por las escaleras hasta llegar un piso menos. Kazu no sabía cómo agradecerle por salvarlo, pero aún así ambos miraron que el inquilino, estando lejos de ellos, se estaba levantando, por lo que ambos compañeros de academia pudieron afirmar que esa persona se había convertido en un zombie. No puede ser, es un zombie. ¿Cómo terminaron adentro?, dijo Kazu, siendo imposible que este refugio le fuera imposible que uno de esas cosas entrara, pero luego miro que ese zombie se empieza a levantar para ir directo a ellos. Mejor preocupémonos acabarlo antes de averiguarlo. Morita sacó una de las pistolas dorada que tenía guardada en su cintura. ¿Eso es un arma de fuego?,
dijo Kazu con sorpresa al ver que tenía una pistola. Sí, pero no puedo alumbrar y disparar a ese bastardo al mismo tiempo, ¿puedes ayudarme? Morita un poco nervioso al ver que había un zombie en este refugio y ahora que todo estaba en oscuras era más tenebroso que pidió a su compañero que le ayudara a iluminar el camino a lo que Kazu asintió y le alumbró con la linterna de su celular. Ambos bajaron por las escaleras para llegar hasta el lugar donde rodó el zombie y cuando lo encontraron en el suelo que parecía levantarse, siendo blanco fácil cuando Morita logra dispararle justo en la cabeza. Sabía que podía manejar una de estas, claro cuando no se mueven dijo Morita muy alegre quien solo logró darle en la cabeza porque el zombie estaba quieto pero si se mueve le sería complicado dar en el blanco porque es la primera vez que usa un arma. Sabes que no es el único aquí, dijo Kazu diciendo algo obvio que podría haber otros cadáveres caminando a oscuras. Ya lo sé, pero no quiero imaginarme si hay un infectado como dijo Isui-san dijo Morita un poco nervioso a lo que su compañero también pensó lo mismo. Entonces debemos advertirle a los demás dijo Kazu asustado queriendo avisarles a los inquilinos de este piso pero luego escucha en el grito de una persona que provenía en el segundo piso. No me gusta cómo suena eso. A mí tampoco, pero antes de avisarles iremos justo al segundo piso por unas pequeñas cosas que nos serán útiles dijo Kazu queriendo ir a su habitación donde tenía algunas cosas medicinales que lo obtuvo cuando la enferma Shizuka que ella reunió pero dejó atrás. Ambos tragaron saliva por lo que decidieron advertir a las personas y compañeros de academia de su piso de lo que está pasando. Ambos caminaron cuidadosamente por la escalera llegando al segundo piso, Morita siguió apuntando a cualquier zombie apareciera. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó Kazu aterrado al alumbrar que al fondo una de las puertas todo estaba pintado de sangre. Dime dónde está tu habitación. Preguntó Morita no queriendo quedarse a ver lo que pasó al fondo del pasillo del segundo piso. Claro es por aquí Kazu se dirigió a la puerta de su habitación y cuando entró miro que no había nadie, todo estaba como lo dejó. Cuando ambos entraron, Morita cerró la puerta evitando que un zombie los sorprendiera por detrás. Aquí, estas son todas las medicinas que me dio Shizuka-sensei dijo Kazu sonrió al ver que encontrar su pequeña mochila que tenía el símbolo de la Cruz Roja, resultando ser para primeros auxilios y por último entre sus cosas sacó una herramienta que resulta ser una palanca o pata de cabra para defenderse de los zombies. ¿Solo eso? Nos servirá para tratar algunos que lleguen a enfermarse o tenga heridas que no sean causadas por los zombies. Kazu tenía una cara triste cuando la enfermera Shizuka le entregó todo esto cuando ella pudo usarlo para el grupo de Rei decidió seguir temporalmente pero él sabía del por qué ella actuaba así, él empezó a recordar la última conversación que tuvo con ella. Flashback. Hace unos días antes en el bus de excursión, Kazu observó cómo Rei y Hisashi decidieron bajarse del vehículo junto a Saeko, pero el que más no esperaba que se fuera, sería la enfermera de Shizuka pero solo hasta que ella llegara hacia la casa de una amiga. Ishii-kun me gustaría que tengas esto, dijo la enfermera Shizuka con una cara triste, entregándole la pequeña mochila de primeros auxilios que ella misma reunió cuando estaban en la academia Tokonosu. ¿Shizuka-sensei piensa ir con ellos? Estamos seguros aquí, dijo Kazu tratando de convencerla que se quedara en el bus de excursión en lugar de ir con el grupo de Rei, Hisashi y Saeko. Tranquilo, solo pienso llegar a mi casa o tal vez a la casa de una amiga que conozco hace mucho tiempo, la enferma Shizuka con una cara resignada mientras se tocaba la mano vendada que tenía y le dolía. Yo no le dije a nadie de lo que le pasó, yo debí haber sido yo. Kazu apretaba el puño de cólera y impotencia porque él sabía la razón que ella actuaba así, aún así nunca le dijo a nadie a los demás que fue atacada por los zombies y aún así no fue suficiente para ayudarla. Está bien, hiciste lo que pudiste para salvarme a pesar que Busujima-san vino a salvarnos. La enfermera Shizuka no tenía expresión de miedo o tristeza de su situación sino de felicidad, cuando estaba lista para dejar el bus de excursión acompañado del grupo de Rei. Claro que no, soy un cobarde, dejé que el miedo por esas cosas hicieron que me detuvieran. Es normal tener miedo, pero al menos hagamos que nuestras muertes no sean en vano, dijo la enfermera de Shizuka sonríe tristemente a su asistente para luego despedirse e irse con el grupo de Rei solo para llegar a su casa o la casa de su amiga, esperando que llegue su momento. Fin del flashback. Esas fueron la última vez que Kazuya tenía la conversación con la enferma Shizuka, ese recuerdo aún lo invadía por las cosas que pasó en la academia de Tokonosu, el no haber podido salvar a sus compañeros y tampoco a la enferma Shizuka. Le prometo que no cometeré el mismo error, dijo Kazu seriamente mientras aún sudaba de miedo. Él salió de la habitación mientras que Morita tenía una expresión de sorpresa al ver a su compañero, tenía una cara muy osada que estaba dispuesto a todo.
Bien, iremos. Morita quería ir al fondo del pasillo, pero su compañero lo interrumpe. Iremos por el último de ese pasillo, quizás uno de nuestros compañeros de la academia estén ahí. Kazu siguió alumbrando para ver que al fondo del pasillo había sangre, provenía de una puerta. ¿Estás seguro? No lo sabremos si no lo verificamos. De acuerdo. Ambos siguieron su camino hasta llegar que en la puerta del pasillo, alguien sale de su habitación haciendo unos gemidos raros, para luego mostrar la cara que era nada menos que dos zombies que empezó a ir a por ambos. Aquí vienen, dijo Morita. Se alarmó queriendo dispararle, pero fue sorprendido cuando miró a su compañero adelantarse y logra golpearlo con la palanca al primero que se acerca derribándolo al suelo, y el segundo zombie intenta abalanzarse, pero Kazu se resiste usando su palanca, que su celular cae al suelo pero termina iluminando a ambos. Ahora, dispárale, dijo Kazu a punto de ser ganado en fuerza por el zombie, pero Morita no dudó en hacerlo y acercó al zombie matándolo al quemarropa con la pistola. A eso se le llama trabajo en equipo. Morita sonrió aliviado para luego ayudar a su compañero a levantarse, pero cuando saca su celular para alumbrar el suelo se dio cuenta que el otro zombie que estaba en el suelo se empezaba a levantarse, pero fue pisado justo en el pecho por Kazu y lo mata golpeándolo muchas veces con la palanca en el rostro. No te distraigas, aún puede haber otro que venga hacia nosotros. Kazu, quien no bajaba su guardia porque sabía que otro posible zombie los tomaría por sorpresa a oscuras, pero cuando recoge su celular y alumbra al zombie que mató, pero notó los rostros de estas personas, dándose cuenta que la mayoría eran personas del departamento. ¿Pasa algo con los zombies? Preguntó Morita un poco curioso porque miró que su compañero no dejaba de ver estos zombies. ¿No te has dado cuenta que tienen la misma marca? Cuando nos encontramos el primer zombie que encontramos, dijo Kazu al observar el cuerpo de los dos zombies que tenían una horrible marca en forma de zarpa en el pecho y otro en el rostro. Que un zombie tenga garras como si fuera un animal sería imposible, tendría que ser un... Morita se ponía pensativo al examinar los zombies, pero su compañero se le adelantó. ¿Podría ser ella? Susurró Kazu tratando de recordar aquella infectada que había atacado aquel bus de excursión para luego empezar a temblar un poco asustado mientras apretaba fuertemente la palanca que tenía en su mano. ¿Te refieres a la misma infectada que nos contaste y la que persiguió a Imamura en lugar de ustedes cuando se separaron? Preguntó Morita, quien jamás había conocido a esa infectada, pero cuando escuchó la historia de Kazu de lo que esa infectada era capaz, eso solo lo hacía pensar si su amigo Imamura pudo ser asesinado por ella, pero a pesar de eso no quería creer eso. Si fuera ella, entonces no tendríamos oportunidad de matarla y incluso juntos todos moriríamos en segundos. Kazu sabía que esa infectada era tan rápida que fue capaz de matar a muchos de los estudiantes de Shido en segundos. Pero estaba decidido a enfrentarla si se llegara a encontrarse porque no tenían escapatoria y escapar sería imposible. Él no quería escapar de nuevo y cometer el mismo error cuando no pudo salvar a la enferma Shizuka. Cuando ambos discutían sobre ese problema, terminaron por escuchar un ruido en una habitación y miraron con sorpresa que había un cuerpo en el suelo que era nada menos que Yamada. Ambos quedaron con la sorpresa. ¿Está muerto? Puede que se levante como ellos ahora. Morita simplemente apuntó la cabeza de Yamada, pero es detenido por su compañero. Espera, no tienen ninguna mordida o zarpazo en otra parte del cuerpo. Kazu con mucho cuidado mueve el cuerpo de Yamada para mostrar que su cara sigue intacto, no tenía ninguna mancha de sangre y verificó que aún tenía pulso. Aún está vivo, tiene pulso y dudo que haya sido mordido, dijo Kazu, pero fue sorprendido cuando Yamada se levanta en un instante con una cara asustada. ¿Aún estoy vivo? Yamada miró a ambos compañeros de la academia que se acercaron a él y luego él miró a su alrededor para luego a punto de querer gritar por algo que lo perturbaba, pero su boca fue tapada. Cállate, ni siquiera se te ocurra gritar porque de todas las personas aún vivas, no esperaba que fueras tú, dijo Morita, quien le tapó la boca al compañero miedoso, evitando que no gritara porque podría atraer a otro zombie que esté cerca. Cálmate, Yamada-san, y dinos qué pasó aquí. Kazu había pedido a Morita que dejara hablar a su compañero asustado. Es ella. Yamada estaba nervioso y estaba sorprendido que estuviera vivo porque fue testigo de la horrible carnicería. Esto lo confirma todo, que es la misma, pero ¿dónde está la infectada? Preguntó Kazu queriendo que su compañero asustado le diga dónde vio a la infectada y del por qué no la mató si estuvo. No lo sé, algunas personas de aquí también estaban confundido del por qué se fue la luz y cuando escuchamos a alguien llorar, yo me desmayé cuando me di cuenta que era ella. Yamada estaba temblando. Cuando los inquilinos la alumbraron pudieron ver el horrible y escalofriante cara de la infectada que terminó matando a todos cuando apenas hizo un horrible llanto.
Deberíamos usarte de carnada por lo que hiciste en la academia. Morita aún estaba molesto cuando sabía que este chico seguía a ciegas al profesor Shido, quien sacrificaba y dejaba atrás los compañeros de la clase para llegar al bus de excursión. Yo no sabía que Shido-sensei haría algo como eso, lo juro, y yo no sabía qué hacer. Yamada estaba asustado porque estaba siendo sujetado de la camisa por Morita. Basta los dos, no sé qué ha pasado o lo haya hecho el otro, pero tenemos una infectada que tarde o temprano nos matará uno por uno. Kazu logró separar a ambos compañeros y convenciendo que deben lidiar con un problema en común. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Ella es monstruo y nosotros solo somos. Yamada estaba resignado de que era imposible lidiar con la infectada y sentía que iba a perder la cordura. Ya lo sé, solo somos unos estudiantes de academia que tenemos miedo hacia algo que desconocemos, pero aún así, Kazu se tocó el pecho y se calmó evitando que el miedo de su compañero lo contagiara, pero luego recordó algo que le podría dar esperanza. ¿Y Shiri-san? Preguntó Morita alumbrando a su alrededor temiendo que otro zombie venga a por ellos. Aunque no podamos ganar, existe una manera de escapar, dijo Kazu, revelando que existe una salida secreta en este departamento que el dueño y el resto de inquilinos usaban para buscar comida, que se encuentra justo en el sótano, pero teme que haya muchos zombies en el primer piso además de que haya una infectada. ¿En serio? Pero no puedo dejar a mis amigos atrás, dijo Morita, que no quería dejar al resto de su grupo, pero Kazu le menciona que tampoco se ha olvidado de ellos. Tú y el resto llegaron en una furgoneta, ¿verdad? Preguntó Kazu, a lo que Morita asiente. Sí, antes de llegar aquí lo estacionamos cerca de la estación de servicio Shaun. Entonces aún podemos escapar, porque la salida secreta que usa Isui-san nos conducirá hasta donde se encuentra la furgoneta. Ustedes están locos, la salida secreta está en el primer piso, donde podría haber zombies creados por culpa de la infectada. Yamada respondió algo negativo. Pero estás vivo por algo, ella no te mató cuando estas personas estuvieron contigo, dijo Kazu seriamente y dejó su compañero miedoso con los ojos abiertos. Morita también quería saber del por qué la infectada no atacó a Yamada, por lo que miraba a su alrededor, cuando se dio cuenta que había celulares en el suelo que le pertenecían a los inquilinos antes de convertirse en zombies y la mayoría estaba hecho pedazos, que podría ser obra de la infectadas. Por cierto, ¿tú no tienes ningún celular? Preguntó Morita a su compañero miedoso, quien hasta ahora no le tiene confianza. Claro que no, perdí mi celular cuando fuimos atacados la primera vez en el bus de excursión, dijo Yamada, explicando con miedo. Cuando huyó se quedó atrás, pero cuando volteó logró ver cómo la infectada lo destruyó. Kazu empezó a ponerse a pensar que su compañero miedoso logró ver a la infectada gracias a las personas de este piso que alumbraron con sus celulares, y entonces ella los atacó, pero menos a Yamada porque se desmayó. ¿Ella odiaría la luz? Preguntó Morita tratando de adivinar cuando en realidad logró acertar. Eso es absurdo, ¿cómo esa cosa atacaría a alguien solo por una luz? Yamada preguntó confundido, que esa cosa los ataque solo por la luz. Yamada-san, cuando estuvimos en el bus de excursión tú alumbraste a la infectada cuando un inicio creímos que era una superviviente, ¿verdad? Dijo Kazu interrogando a su compañero miedoso. Claro que no, yo jamás. Yamada se paralizó cuando recordó muy bien que antes que la infectada atacara al bus de excursión, él usó su celular para alumbrar y ver si era una superviviente para luego darse cuenta que lo hizo. No tiene caso negarlo y mentir esta vez, dijo Kazu seriamente, porque él también fue testigo cuando vio a su compañero alumbrar a la infectada. Yo, en verdad lo hice y luego ella empezó a verme con odio. Yamada empieza a retroceder asustado dándose cuenta que fue culpa suya que ella los atacara, se puso a pensar que si no lo hubiera alumbrado la infectada no los hubiera atacado. Oigan, ¿escuchan eso? Preguntó Morita dudoso que podía escuchar a alguien. Parecía gemir de dolor o lloriqueos para luego escuchar el sonido de una puerta de la otra habitación abriéndose. Apaguen sus luces, ahora, dijo Kazu al alarmarse y apretando fuertemente su palanca o pata de cabra, pero Yamada no quería que lo hicieran aunque no tenía celular. ¿Estás seguro? Morita temía que su compañero se equivocara, a lo que Kazu le pidió que confiara en él. Cuando todo quedó en oscuras nadie podía ver nada hasta que miraron dos pequeñas luces. Estaba entrando a la habitación que se encontraban. Los tres chicos estaban aterrados porque realmente esas dos luces eran los ojos de la infectada. Ninguno de los tres movió ningún músculo cuando la infectada entró solo para mirar a Morita. Por favor díganme que no me están mirando, yo las prefiero algo más llenitas que anoréxicas, susurró Morita en sus pensamientos, quien estaba asustado como esas luces se acercaban a su cara, pero él quedó perturbado al ver el rostro de la infectada porque se le hacía conocida.
Cuando la infectada lo siguió mirando a pesar que sus espeluznantes garras cubrían un poco su perturbada cara, pero Morita pudo verla gracias a esas luces de los ojos que tenía ese monstruo y descubrir de quién se trataba. Luego de pasar unos segundos, la infectada ignoró a Yamada y Kazu, pero luego se asustaron como ella clavó una de sus espeluznantes garras a la pared, dejando un pequeño hoyo para luego marcharse mientras dejaba una línea en las paredes manchada de sangre. Ella nos ignoró llamada susurró asustado y su corazón no dejaba de palpitar, pero quedó más en shock cuando miró que la infectada no atacó a Morita. No pensé que realmente no iba a funcionar, dijo Kazu al ver que todo fue todo lo contrario, ya que de todas maneras no podían escapar de ella apenas pasó por la habitación de ellos. Dime que no es cierto, susurró Morita al ver el rostro de la infectada. Él había visto claro el rostro de la mujer, a pesar de lo repugnante que era podía reconocerla bien. Kazu y Yamada pensaron que su compañero se había vuelto loco al ver el rostro de la infectada, pero Morita explica que sabe quién es esa espeluznante mujer, porque la conoce en alguna parte. Ella era la gerente del Might Café donde mis amigos y yo nos escondimos, susurró Morita asustado. Él sabía que esa mujer era la madre de aquella chica que le gustaba en el Might Café. Él solo podía pensar que si la madre de aquella chica que le gustaba terminó en ese horrible monstruo, significa que la hija también habrá terminado en ese horrible destino al igual que sus abuelos. ¿Cómo sabes que sus familiares terminaron así?, preguntó Kazu confundido. Que sepa de la infectada. Lo mire en sus mensajes privados, sus abuelos estaban cuidando de una niña llamada Alice Maresato, dijo Morita mostrándole sin problemas los mensajes del celular ajeno ya que la infectada se había ido. Entonces va atrás de ti, dijo Yamada, señalando que su compañero que siempre lo acusaba de culpable. Claro que no, no he mucho interactuado a la gerente a excepción de su hija. Morita estaba decepcionado y asustado queriendo mejor no saber la respuesta si llega a encuentra a la chica que le gustaba y está de la misma forma que su madre que ahora es una infectada que está en este departamento. Debemos avisarle a los demás, puede que exista una forma de escapar de aquí sin tener que enfrentarnos a este monstruo, dijo Kazu al salir de la habitación y usar la luz de su celular porque la infectada ya se había ido de este piso. Yamada y Morita no perdieron el tiempo que siguieron a su compañero, para lidiar con algunos zombies que se lleguen a encontrar y salvar los que aún estén vivos, no saben de lo que está pasando dentro del refugio. Mientras que en el quinto piso, Isui estaba muy desesperado por buscar una linterna de la habitación para alumbrar el lugar. Takashi, quien estaba con él, se encontraba confundido, pero también alarmado por la extraña sensación de la aberración que habitaba dentro de su brazo infectado, como si le advirtiera de algo. Esta infectada no se compara con la clase de fenómenos que había creado nuestro gobierno, dijo Isui al querer buscar rápido sus cosas. ¿Qué son exactamente? No pude entender claro la mayoría porque algunos eran extranjeros que hablaban en otro idioma. Isui no pudo entender mucho de idioma en inglés del video, pero algo sí estaba claro para él y el resto de sus colegas. Manifestante estaba en contra de estos seres porque podrían convertirse en verdaderos desastres naturales. ¿Y qué los haces diferentes al resto de estas cosas? Ellos tenían habilidades muy repulsivas y capaz de cambiar a voluntad, dijo Isui, sintiendo algo de asco cuando miró en el video a una persona con un iris de color rojo en su ojo convertirse en algo que lo hacía diferente a los zombies y infectados. ¿Eso no sería algo bueno? Takashi no pudo entender bien lo que el dueño le decía, pero cuando dijo cambiar a voluntad significaba algo de esperanza para él, pero el hombre le dijo lo contrario. No es nada bueno y nunca será una esperanza para nadie que sobreviva. El dueño dio seriamente sus motivos, que si esa clase de aberraciones inmundas cae en malas manos equivocadas o tengan una mente frágil, entonces lo harían peligrosos, además de ser blanco de los responsables que causaron este apocalipsis zombies. Comprendo. Takashi podía comprender que este hombre estaba algo en lo cierto de que caiga en malas manos. Un ejemplo sería su loca senpai, que ella misma ya aclaró que amaba la violencia antes de que iniciara el brote. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Isui preparándose para salir de su habitación tras encontrar su linterna, una mochila que estaba lleno de algunas cosas y con un martillo para defenderse. Takashi estaba dudando porque justo estaba a punto de saber de los que tenían un iris de color rojo, pero justo este apagón los interrumpió porque trataría de aquella infectada que el hombre no dejaba de mencionar, pero al final supo que era más importante que saber su existencia, por lo que dijo lo siguiente con una pequeña sonrisa y algo triste al resignarse por saber de sí mismo. Buscar a mis compañeros porque es importante que saber más del virus. Él sabía que ahora anda suelta una infectada al acecho en este departamento, por lo que es peligroso enfrentarla a oscuras, pero para su suerte el dueño le cuenta algunos detalles que aprendió de aquella chica con máscara de botones.
Está bien, pero antes necesito pedirte algo, dijo Isui seriamente para luego entregarle otra linterna más que tenía y luego le explica algunas cosas antes de salir. Cuando la puerta de la habitación se abrió, Takashi fue el primero a salir para luego, usando la linterna, termina alumbrando afuera del pasillo y mira que no hay nadie. No hay nadie afuera por el momento, podemos salir, pero es extraño que nadie haya salido de su habitación. Es porque aún están durmiendo, es lo mejor que no despierten para que no salga porque sería muy problemático para ellos, dijo Isui al salir de su habitación con una mochila llena de algunas cosas que lleva consigo y ver que ningún inquilino salió de su habitación en este pasillo. A pesar de eso, es posible que los otros inquilinos de otro piso pueden que hayan salido su habitación. Por lo que ambos caminan sigilosamente alumbrando el camino para luego acercarse de las barandillas de las escaleras para bajar al siguiente piso. Espera, no olvides de lo que te mencioné antes de salir, dijo Isui seriamente. Rápidamente saca algo de su mochila, un pequeño palo de color rojo que resulta ser una bengala, y lo termina encendiendo para luego lanzarlo para que caiga hasta el primer piso. ¿Está seguro de lo que hace? Es la única manera de comprobar si se trata de esa infectada, y si no lo es, entonces solo fue un cortocircuito, dijo Isui, dispuesto a creer la teoría de aquella chica con máscara de botones que mencionó, que la infectada que ella se enfrentó destruye todo lo que ilumina, por lo que odia la luz. Ambos miraron que abajo en el primer piso, la bengala aún seguía brillando y solo podían suponer que ahora debe estar en otro piso, o quizás todo lo que dijo aquella chica con máscara de botones fue una equivocación. No pasó nada, tal vez ella se equivocó. Takashi siguió mirando la bengala, seguía brillando en el primer piso, pero solo era cuestión de tiempo que se apagara. No podré saberlo si no lo hacía, pero depende de ti si aún quieres conservar las 3 bengalas que te di. Lo conservaré por ahora, quizás me sirva en algo. Está bien, entonces ahora nos queda ir por caminos diferentes. Lo siento, ahora estás solo en esto, dijo Isui al alejarse de Takashi para irse por las escaleras, pero es detenido. ¿A dónde irá?, preguntó Takashi al dueño, queriendo saber si irá solo para suicidarse si se choca y se enfrenta solo con la infectada. Creo que no lo dije antes, dijo Isui, mencionando que no tiene nada que perder al ir solo al sótano para arreglar lo que causó el apagón, además de perder su hijo que se volvió un infectado y era el único familiar que tenía. Takashi sabía que ese hijo que vio en la foto de la habitación del dueño era aquel zombie encapuchado que daba grandes saltos, pero estaba muerto porque lo asesinó. No tuve la voluntad de matarlo a pesar que mató a personas frente a mis ojos. Isui recordó cuando su hijo se convirtió en un infectado y mató al grupo de los inquilinos que lo apoyaban a salir para buscar comida. Takashi podía entender, pero no pudo decirle al dueño que mató a su hijo, por lo que simplemente se quedó atrás mirando cómo Isui siguió su camino. Él solo pudo apretar el puño de no poder saber más respuestas, que siguió adelante y empezó a correr para buscar rápido a sus amigos. No podía perder el tiempo, pero lo único que sí le aterraba y incomodaba un poco del dueño, que había dado algo de sus razones, del por qué deben morir este tipo de personas, que son este tipo de sobrevivientes del virus. Continuó su camino caminando cuando escucho un grito por el piso 3, y de repente cuando miro a una persona tocándose el cuello, pero luego Takashi, cuando esa persona volteó mirándolo se pudo ver que era un zombie debido a la mordida en su cuello. El zombie empezó a ir a caminar a por su víctima, pero fue derribado en el suelo fácilmente, cuando Takashi corrió y lo abrazó de la cintura para luego tumbarlo en el suelo para luego ser golpeado con su brazo normal, pero cuando lo golpea con su otro brazo que tenía un gusano o tentáculo destrozó el rostro al cadáver de un solo golpe. El zombie había muerto, que sus sesos salieron de su cabeza, al igual que sus ojos salieron de su rostro, dejando una gran sorpresa al chico, quien ya había enfrentado a un infectado anterior. Estaba sorprendido de su fuerza porque era peor que antes. Si compara en fuerza de su yo de los días anteriores, le costaba matar a golpes matar a aquel infectado que daba grandes saltos y del enorme brazo, pero desde que pasó los días pudo superarlos, pero ahora con un zombie común pudo matarlo con un golpe en su brazo infectado, sin depender de un arma. Solo pudo pensar que su brazo que tenía este gusano o tentáculo saliendo de su brazo tenía más fuerza que su otro brazo normal. Solo podía imaginarse que ahora que una parte del cambio solo podía imaginarse cuánto daño podía causarle a un infectado. No quiero imaginarme qué tan lejos llegaré así. Takashi, que si bien se aceptó lo que es no significaba que se tenía un poco de miedo a sí mismo, no quería dudar, como dijo el dueño, si algunas personas de mala vibra o problemas mentales logra tener estas clases de habilidades podría ser peligrosos. Cuando se levantó para ir al fondo del pasillo, se detuvo cuando justo la puerta de una habitación que justo pasó se termina abriendo y sale alguien para tomarlo por sorpresa, golpeándolo con una pequeña silla, pero logra sujetarlo evitando ese golpe. Aléjate.
Se quejó una chica asustada quien resulta ser Toshimi, pero estaba asustada pensando que Takashi era el zombie que estaba pasando justo por su puerta. Tranquila, soy yo. Takashi alumbró con su celular a su compañera. Ella, al ver que había cometido un error, se sorprendió para luego pedir perdón por confundirlo con un zombie. Komuro-kun, ¿eres tú? ¡Qué alivio!, susurró Mizuzu, quien estaba también dentro de la habitación y también tenía una escombra. Lo siento por confundirte. Toshimi estaba feliz de ver a su compañero, pero luego recuerda algo que le preocupaba al no entender del por qué la luz se fue y entrar a los zombies. Takashi quería saber lo que pasó aquí, a lo que ambas mejores amigas le explican que apareció zombies del primer piso cuando una persona vino corriendo diciendo que había zombies en el primer piso, pero esa misma persona estaba herido solo para que en segundos se convierta en zombie para luego atacar a los que estaban en este piso. Me lo imaginaba, por el momento no han llegado lo suficiente, dijo Takashi, preocupándose que sigan aumentando su número si llegan en cantidad a este piso que se encuentran sus compañeras. No pudimos llevar las armas que teníamos en la furgoneta, dijo Mizuzu, quien estaba asustada pero también molesta por no llevarlas cuando entraron al departamento. Takashi sabía que era un error no llevar armas, pero todo pasó tan rápido cuando los zombies rodearon toda la zona, pero también era problemático disparar a algún compañero por error a oscuras ya que la luz no regresara, por lo que ahora no solo tienen problemas dentro del departamento sino que también afuera les espera una horda. Ahora su única opción era juntar a todo su grupo para ponerlos en un lugar seguro y se pueda lidiar con los zombies dentro. Cuando terminó de conversar con sus compañeras, todos terminaron por seguir su camino por el siguiente piso. ¿A dónde iremos?, dijo Mizuzu preocupada, quien solo tenía una escoba para defenderse al igual que mejor amiga llevaba una pequeña silla. Debemos buscar a los demás, solo no podemos defendernos a oscuras con los zombies y también. Dijo Takashi. Se detuvo y recordó que el dueño mencionó que podría ser obra de aquella infectada que le contó. Cuando ambas amigas escucharon de la infectado que su compañero menciona ahora, ellas se quedaron petrificadas que ahora la situación era peor que antes. ¿Por qué siempre vienen tras nosotros? Mizuzu estaba molesta. Ella no entendía por qué siempre se tenían que encontrar a un infectado cada vez que avanzan en su camino para buscar a sus padres. Yo tampoco lo sé. Toshimi quiso consolar a su amiga al ver que las cosas se ponen más difícil de llegar. Quizás sea por mí, susurró Takashi sonriendo un poco triste, sintiendo que todo esto podría ser culpa suya. Él deducía que podría deberse por ser alguien que sobrevivió al virus. Estoy segura que debe haber otra razón, dijo Toshimi con una sonrisa, convenciendo a su compañero que es todo lo contrario y su mejor amiga piensa lo mismo. Solo deben ser envidia lo que sienten ellos al ver a Komuro-kun. Es diferente, dijo Mizuzu, quien también sonríe a su compañero. Takashi sonrió tranquilamente, pero cuando escuchó la palabra envidia de su compañero solo podía pensar si eso podría ser posible. Él sabía que no era ningún científico y tampoco sabía mucho de estas cosas sobre lo que hace el virus. Si fuera como su otra amiga de la infancia que se nombraba Genio, sacaría muchas teorías casi acertadas. Toshimi, ¿te encuentras bien?, preguntó Mizuzu al ver a su amiga caminar un poco mareada como si hubiera bebido alcohol. Estoy bastante bien, solo estoy algo cansada. Toshimi simplemente sonrió tranquilamente. Takashi miró que no solo su compañera estaba caminando un poco desorientada sino que Mizuzu estaba casi similar. Después de pensarlo y seguir su camino con sus compañeras, habían llegado al tercer piso. Les piden que se detengan al ver rastros de sangre. Ambas se detuvieron alarmadas, una cantidad de sangre, solo para ver que había unos 2 zombies golpeando las puertas, pero una ya estaba rota, por lo que muchos cadáveres andantes estarán dentro de esa habitación. Esa habitación era de Kawamoto-san, susurró Mizuzu asustada al ver que su puerta de la habitación de su amiga estaba rota. Solo podía pensar que los zombies entraron a la fuerza y la mataron. Takashi, al escuchar eso de su compañera, apretó el puño. Él prometió a sus amigos que nadie moriría, pero nunca pensó que los zombies llegarían rápido a este piso cuando toda la luz se fue. Komuro-san. Toshimi, quien estaba asustada al ver que su compañera podría estar muerta, pero miró que su compañero no se ha rendido hasta que lo vea con sus propios ojos. Entremos para confirmarlo. Takashi, queriendo saber si su compañera murió, y sus amigas tristemente asiente que también lo siguen. Apenas él entró a la habitación, un zombie lo sorprende pero logra reaccionar a tiempo golpeándolo con su brazo infectado. Fuera de mi camino, susurró Takashi molesto, golpeándolo de frente al pecho del zombie para mandarlo a volar hasta chocar contra la pared. Pero cuando el cadáver andante se quería levantar de nuevo, pero termina por matar dándole una fuerte patada en el rostro. Sus compañeros vieron que era la primera vez que tenía esa clase de fuerza que antes, pero más cuando miraron el cuerpo del cadáver andante. Tenía un agujero en su pecho tras recibir ese golpe.
Lo que ellas más le preocupaban era la parte infectada de su compañero y aún así ellas aún no pierden la esperanza que él no se vuelva mucho peor que su loca senpai o otro tipo de personas que lleguen a ser iguales a él. Hay mucha sangre aquí, jamás pensé que se propagarían rápido cuando todo quedó en oscuras. Takashi estaba molesto y ahora teme que sus demás compañeros también hayan sido emboscados por los zombies, pero sintió que era culpa suya porque se había enfocado en querer saber lo que era desde que entró que olvidó la seguridad de su grupo. Tal vez sea la sangre del zombie que entró. Toshimi miró que no había ningún cuerpo de su compañera, pero entonces justo al pasar al lado de la cama algo toca su pie que lo deja petrificada. Takashi reacciona a tiempo y aleja a su compañera, él se percató que había una mano que podría ser de un zombie que estaba justo de la cama, cuando el resto de la mano sale para luego ver que este zombie estaba saliendo de la cama. ¿Cómo te atreves?, dijo Misuzu muy enojada al ver que el zombie por poco muerde el pie de su mejor amiga. Ella lo golpea fuertemente con el palo de escoba cuando la cabeza del cadáver andante sale. Ella siguió golpeándolo fuertemente con el palo de la escoba para luego clavarle la punta de la escoba justo en el ojo del zombie logrando matarlo. Estuvo cerca. Takashi suspiró aliviado al ver que su compañero lograra matarlo sin que él interviniera. Disculpa Komuro-san, ya puedes soltarme, dijo Toshimi, quien estaba avergonzada y tenía la cara de poco roja, que intentó pedirle a su compañero que la soltara porque el zombie ya estaba muerto. Takashi rápidamente se da cuenta que aún la estaba abrazando por detrás cuando la alejó del cadáver andante que estaba debajo de la cama y había tomado el pie de su compañera, pero ahora mismo él se percató que no solo sus manos estaban tocando su estómago, sino que también su pecho de su compañera. Él se dio cuenta que ahora estaba exagerando en protegerla del peligro, además ahora mismo se sentía que fuera un carnívoro que protegía su presa de otros carnívoros, y eso porque ahora mismo al olfatear el aroma de cabello de su compañera, al igual que su piel, solo podía pensar que tenía esa misma sensación cuando ellas las invitó a dormir con ellas y lo que sentía era hambre que lujuria. Si fuera pensamientos sucios su cosa de su entrepierna habría respondido a eso, pero no pasó nada. Lo siento, me deje llevar, dijo Takashi soltándola disculpándose de su compañera mientras que recibe un pequeño pellizco en la mejilla por la otra mejor amiga. Otra vez lo estás haciendo como la última vez, dijo Misuzu, quien estaba avergonzada pero también molesta, recordando la pequeña vergüenza que les hizo algo indebido ayer cuando estaban en casa de Naomi cuando ellas les invitó a dormir. Perdón, trataré de recompensarlas en el camino. Takashi sobando un poco sus mejillas ante el pellizco de su compañera. Está bien, no es tu culpa. Toshimi, que aún seguía un poco avergonzada, defendiendo a su compañera creyendo que su compañero jamás cruzaría esa línea con ellas, ya que solo les permite alimentarlo con sangre, aunque haya sido en zonas muy íntimas como la última vez. Komuro-kun, debemos. Misuzu empezó a soltar inesperadamente su palo de escoba para luego caer de rodillas a lo que su compañero se le acercan. ¿Estás bien? Takashi notaba algo raro en su compañera, pero luego notó que Toshimi también le estaba pasando lo mismo, que también cayó de rodillas. Me siento cansada, Misuzu susurró, siendo que tiene mucho sueño al igual que su mejor amiga que también se quería dormir. Perdón, no puedo levantarme, me sentí así desde la mañana. Toshimi no podía levantarse bien, admitiendo que se sentía muy débil desde que salieron de la casa de Naomi. Maldición, ¿acaso ustedes están? Takashi estaba asustado porque solo podía pensar que ellas hayan sido mordidas por los zombies antes, pero cuando les tocó la frente a ambas no tenían fiebre o no llegaron a vomitar sangre como a él le pasó esos tipos de síntomas cuando fue mordido por primera vez. Él no tenía opción que preocuparse ahora más con ellas y tener que cargarlas a ambas para llevarlas a un lugar seguro que no ha sido tocado por los zombies como en el último piso. Hasta que escucho pasos llegando hasta este piso para luego escuchar algunos abatiendo algunos cadáveres al fondo del pasillo. Fueron los últimos, dijo nada menos que Takuzo, quien tenía una silla pequeña como arma y entró justo en la habitación junto a Naomi y la profesora Ayashi encontrando a sus compañeros. ¿Aquí están? ¿Qué ha pasado?, preguntó Naomi al ver a Takashi junto a las mejores amigas quienes estaban débiles. ¿Ustedes han hecho eso?, preguntó la profesora Ayashi, quien quedó con la boca abierta al ver que había un zombie muerto debajo de la cama, pero otro estaba en la pared pero con un gran agujero en su pecho. Eso era algo normal, pero luego miró que una de las manos de Takashi manchados de sangre, solo para ver que su estudiante se percató que lo miraba y ocultó sus manos. Ellas parecen no se encuentran bien, están pálidas, dijo Naomi al acercarse a las mejores amigas para luego tocar sus frentes, pero vio que su temperatura estaba normal, pero aún así Toshimi y Misuzu se sentían mareadas. ¿Están segura que no la mordieron? Takuzo temía que sus compañeras hayan sido mordidas por los zombies.
Créeme, no presentan los mismos síntomas cuando alguien es mordido, dijo Takashi negando que fueran mordidas, pero aún así les preocupa que sea otra enfermedad. Naomi ayudó a Misuzu al levantarse al igual que Takashi ayudó a Toshimi. Takuzo mencionó que tenía que ir al último piso porque el resto del grupo y otras personas se encontraba ahí lejos de los demás cadáveres andantes que había en el segundo y primer piso que había. Cuando llegaron al último piso pudieron ver a algunas personas que eran de ese piso, pero para su mayor sorpresa había luz, mientras que en el resto de los pisos aún seguían apagados, pero también encontraron a un miembro más del grupo que estaba aliviado de verlos. Takashi, ¿y qué les pasó a ellas? Preguntó Morita llegando alarmado al ver a las mejores amigas estaban pálidas. No hay tiempo que explicar, necesitamos llevarlas en una habitación rápido, dijo Takashi seriamente, a lo que su amigo rápidamente no dudó en guiarlos que se meterían en una habitación que pertenecía a una compañera de la Academia Fujimi que sobrevivió junto a Kazu y Yamada. Cuando las mejores amigas terminaron en una habitación de una misma cama para ver lo que les pasaba, mientras que Takashi estaba en una silla frente a ellas, él estaba preocupado por ambas. Ya sé lo que les pasa, dijo Kazu al notar un pequeño síntoma que parecía darles anemia. ¿Por qué piensa eso? Preguntó Takashi, pero luego recuerda que ellas siempre le daban su sangre cada día, por lo que podría ser bastante obvio, si fuera por semana o mes no estarían así. Esto hizo que se sintiera culpable. Ellas parecen haber perdido mucha sangre. Kazu solo podía pensar que sus compañeras tendrían una conducta compulsiva para cortarse al ver los vendajes en sus hombros. Takashi solo dice que ellas se lastimaron en el camino. Cuando voltea mira que cerca de la ventana de la habitación estaba una chica sentada en el suelo abrazando sus piernas cubierta con unas sábanas, con una cara traumada mientras miraba el suelo. Él solo quiso decirle gracias a aquella chica sentada por dejarle que sus compañeras puedan estar en su cama, pero ella no dijo nada porque aún seguía mirando el suelo. ¿Qué le pasa? ¿Ella también está enferma? Preguntó Takashi pensando que esa chica, que también es una estudiante de la Academia Fujimi. Su nombre es Fumiko Tamiuchi, ella ha estado así después de lo que pasó con Shido-sensei, dijo Kazu al dar por muerto al profesor que intentó botarlos del bus de excursión, pero suerte eso no pasó cuando los atacó la infectada. Ya veo, ella no ha dicho ni una palabra desde entonces, ¿verdad? Sí, me temo que así, a excepción con Kawamoto-san quien parece conocerla, dijo Kazu para luego retirarse de la habitación para ir por su mochila de medicamentos que puedan ayudar a las mejores amigas. Gracias por la ayuda. Takashi estaba aliviado que conocer a un compañero que supiera algo de primeros auxilios o algo de enfermería, ya que después de todo ese chico era asistente de la enfermera Shizuka. No tienes que agradecerme, Kazu solo sonrió tranquilamente, quien solo quería ayudar a cualquier compañero que sea de la Academia Fujimi. Takashi se había quedado a solas con las mejores amigas, él estaba aliviado que solo fuera anemia, en un inicio pensó que las había contagiado, pero por suerte eso nunca pasó, y ahora que sabía el estado de ellas, no podía perder el tiempo en lidiar con la plaga que había en el departamento. Me voy, solo esta vez no dependeré de ustedes. Él solo sonrió cuando miró como sus compañeras que estaban durmiendo. Takashi tocó las manos de ambas, decidiendo que iba a lidiar con el problema sin tener que alimentarse de ellas, por lo que será cuidadoso al enfrentarse a los zombies o infectada, pero cuando se levanta de su silla es detenida por la mano de ellas. No es tu culpa. Susurró Toshimi, quien tomó la mano de su compañero. Takashi con una cara un poco triste pero feliz porque estaba sintiendo la calidez de su mano de su compañera, ella aún débil se había levantando un poco para detener a su compañero y al igual que Misuzu ella también tomó la mano de su compañero. A veces me pregunto qué pasará si dejo de regenerarme, Takashi susurró al pensar que sus habilidades tienen un cierto punto de regeneración. Él solo podía preguntarse qué podría deberse a la pérdida de sangre o las heridas letales que recibió al enfrentarse a los infectados anteriores. Las mejores amigas se miraron entre sí y tomaron una decisión. Ellas seriamente le pidieron algo que su compañero no esperaba que dijeran. ¿Decirle a todos al grupo lo que soy? Takashi quedó inquieto al escuchar eso de ellas. Él no podía hacerlo porque sabe que no todo el grupo pensara igual y podría causar aún división. Solo al más confiable, estoy segura que esa persona te aceptará, al igual como lo hicimos nosotras. Misuzu quería que su compañera pidiera ayudar a cualquiera del grupo. Komuro-san no puede hacer esto solo. Toshimi le pedía seriamente pidiendo que él pida ayudar para enfrentar a la plaga. Ambas no le importaban si esa persona fuera hombre y no es porque piensen que su compañero juega en el otro equipo, aunque si fuera otra chica que ayude a su compañero lo aceptaran incluso les cause algo de incomodidad o celos. Yo, no puedo hacerlo.
Takashi sabía que sus amigas eran las únicas confiables, pero decirle a cualquier solo haría que ellas también fueran vistas como monstruos por apoyarlo o sepan la verdad de los vendajes de sus cuerpos. Estoy seguro que lo harás bien, creo en ti, susurró Toshimi con una sonrisa débil, pero rápidamente su compañera le pedí que descanse al igual que Misuzu también estaba muy débil. Cuando Takashi se despidió de ellas, para luego mirar que había muchas personas reunidas aquí, pero más se preguntaba por qué el quinto piso era el único que tenía luz. Parece que Ishii-san no mentía, que el dueño tenía luces de emergencia solo en este piso, dijo Morita, quien sorprendió a su amigo. Takashi, al escuchar eso de su compañero, solo podía preguntarse que estas luces de emergencia se pudieran activar gracias al dueño que se fue solo al primer piso, pero ahora había muchos cadáveres andantes, él solo podía preguntarse si Isui estaría posiblemente muerto. A pesar que era el única persona, pero lo dejó a un lado porque su mayor importancia era su grupo, pero ahora mismo se sintió tranquilo al ver que todo su grupo estaba reunido. Pero ahora estaba muy pensativo porque ahora tenía que alimentarse, solo podía pensar en un cadáver que encuentre en los pisos como lo hizo con el primer hombre que le disparó en el pecho con la escopeta. Él se preguntó si no encontraba ningún cadáver que se haya convertido en zombie, aún qué haría. Solo podía recordar lo que dijo a su compañero Takuzo sobre tomar medidas radicales y en este tipo caso sería el matar a alguien para sobrevivir. ¿Debería matar a alguien? Susurró Takashi seriamente, pero miró que sus manos estaban temblando, dándose cuenta que estaba asustado lo que él mismo pensaba. A pesar que dijo que tomaría medidas radicales, se dio cuenta que solo era por defensa propia, pero matar a una persona que no le hizo nada se sentía que era muy diferente hacerlo, quitarle la vida sin que esa persona le haya hecho algo o a su grupo a menos que sea por defensa propia, entonces solo pudo pensar que estaría tomando el mismo camino que su loca senpai solo para recordar lo que ella le dijo. ¿Cuándo piensas comértelas? Fueron las palabras oscuras y frías de Saeko refiriéndose a matar a las mejores amigas, mientras ella movía sus escalofriantes labios manchadas de sangre cuando mató a esas personas que ellos solo defendían por lo que ella hizo a sus familiares. Takashi no quería recordar eso, no quería caer en esa locura o ser un sanguinario que mata por placer como ella, cuando quiso pensar qué forma quería lidiar este problema termina por surgir otro problema cuando se entera que falta una integrante del grupo. ¿Han visto a Kawamoto-san? Preguntó Naomi a todos sus compañeros, pero ninguno sabía dónde estaba o incluso su compañera Tanuichi, que no decía ni una palabra, por fin había hablado diciendo que tampoco lo sabía. Takashi se acercó a la barandilla de las escaleras para ver si ella estaría en uno de los pisos, pero justo sus compañeros mencionan que buscaron a todas las personas del quinto hasta el segundo piso, por lo que el único lugar que podría estar sería en el primer piso. En el primer piso hay mucho de esos bastardos caníbales, Morita, mientras que el resto del grupo sabían que era muy peligroso y más cuando suben a este piso. Takuzo y Naomi temían que su compañera estuviera en ese piso, por lo que posiblemente estaría caminando como un zombie más. Takashi apretó el puño y él mismo había prometido que nadie moriría, se acercó a sus compañeros avisando que irá a buscarla. Iré a buscarla, dijo Takashi dispuesto a bajar por su cuenta, pero es detenido por uno de sus compañeros que interviene en la conversación. Sé que es una locura, pero hay algo que deben saber, dijo Kazu interviniendo seriamente, explicando que hay una infectada, siendo la misma que atacó en el bus de excursión. Todo el grupo no podía creer lo que decía Kazu, que fuera esa misma infectada, pero Yamada asustado también dice lo mismo, pero menciona que por una extraña razón la infectada no ha subido hasta y menos los zombies porque no han hecho un ruido fuerte que les llame la atención. Seguro nos tendrá miedo por la cantidad que somos, dijo Morita mirando a sus compañeros y otras personas de este piso. Claro que no, si fuera así ese monstruo no hubiera entrado a la fuerza por la ventana del bus de excursión a pesar de la cantidad que éramos, dijo Yamada quejándose y asustado al mismo tiempo, recordando esa velocidad que hizo para matar gran parte de los estudiantes que había en el bus. Eso fue culpa tuya, por provocarla, dijo Morita molesto señalando al chico temeroso, pero Takuzo evita la pequeña confrontación que estaba a punto de pasar entre sus dos compañeros. Eso no tiene nada que ver con lo de ahora, ella nos hará daño por una razón, dijo Kazu seriamente pero también asustado, y todo el grupo miró a su compañero ante sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? ¿También es ciega? Preguntó Naomi confundida. Morita y Yamada, a pesar que llevaban mal, también apoyaron a Kazu, que estaba en lo cierto, explicando que cuando se chocaron con la infectada cuando no usaron sus linternas, ella los ignoró a pesar que un inicio sentía un enorme miedo intenso. Si es cierto lo que dices, podríamos escapar sin tener que toparnos con ese monstruo, ¿verdad?
Dijo Naomi feliz al pensar que había esperanza para escapar, pero por el momento su objetivo era salvar a su compañera. Pero a pesar de eso, es muy raro que se metiera aquí si no le hicimos nada ahora y solo me hace pensar que algo lo atrajo hasta aquí, dijo Kazu, tratando de pensar de los motivos de aquel monstruo. Takashi no pudo saber mucho los detalles cuando el dueño le contó que la chica con máscara de botones mencionó que fue un error que fuera salvada y traída en este departamento. Él solo podía deducir que la infectada estaría buscando a aquella chica con máscara de botones, ya que el dueño dijo que ella estaba herida después de enfrentarse con la misma infectada. Está viva, recibí su mensaje, dijo Naomi feliz al mostrar un mensaje de texto de su compañera que menciona que se encuentra en el primer piso, escondida en una habitación con otras personas. Debes de advertirle que no usen la luz de su celular o cualquier objeto luminoso que llame la atención, ese monstruo podría estar ahí. Kazu pidió a su compañera que alerte a Kawamoto antes que sea tarde. Cuando el grupo logró confirmar que su compañera sigue viva, solo tenía que buscar una manera de llegar al primer, ya que si usan la linterna de su celular en el camino podrían ver a los zombies, pero también se podrían chocar con la infectada que los podría matar. Hay un camino, es posible ir hay otro camino rápido para llegar al primer piso sin tener que encontrarse con ese monstruo, dijo Tanuichi, quien estaba levantando la mano temblando. Todo el grupo quedó sorprendido, de incluso Kazu y Yamada, quien pensó que su compañera no tenía remedio por ser devoto al profesor Shido, haya roto su silencio. Ella sugirió que podría usarse uno de los conductos de ventilación que había en cada habitación para llegar más rápido al primer piso. Vieron que era posible llegar rápido al primer piso. Entonces así llegaré, dijo Takashi seriamente al tener que usar el conducto de ventilación de la habitación de su compañera y donde se encuentran las mejores amigas aún dormidas. ¿Estás seguro ir solo?, dijo Takuzo, dispuesto a ir con su compañero. Siempre y cuando no la ilumine no le hará daño, dijo Kazu, pidiendo seriamente que tenga cuidado si llega a escuchar a la infectada llorando. Tendré cuidado. ¿Tienes un arma?, preguntó Takuzo, a lo que su compañero aún tenía su navaja para defenderse. Eso no bastará. Morita decidió darle una de las pistolas que Takashi le dio aquella vez en el Might Café. Takashi agradeció a su amigo por el arma, que no tenía opción de tomarlo en caso que algo malo pasara. Después de quitarse la entrada del conducto de ventilación, él entró sin problemas, empezó a dirigirse bajando de piso hasta llegar al primer piso y terminó justo en la habitación que justo debería estar. ¿Debe ser este?, Takashi al abrir la entrada del conducto, que lo terminó metiendo dentro de la habitación que debería estar su compañera. Él miró a su alrededor, que todo estaba oscuro, que decidió usar la luz de su linterna temporalmente, pero si llegue a escuchar a la infectada llorar lo terminará apagando. Cuando alumbra a su alrededor miró que la puerta de la habitación estaba cerrada, por lo que no habría zombies hasta que inspeccione el lugar. Cuando se preparó para inspeccionar otras zonas de la habitación terminó por escuchar unos ruidos en el techo, sintió que esos golpes en las paredes parecían más bruscos que antes, que decidió usar la pistola que le dio Morita. ¿Será un zombie o la infectada? Él decidió buscar algo que le pueda servir para alcanzar y el techo que provenía esos golpes. Cuando encontró una escoba decidió golpear en la misma zona donde hace ruido. Solo para escuchar un golpe. Cuando Takashi da otro golpe en la misma zona del techo, otra vez le devuelve el mismo golpe más fuerte en el mismo lugar. Solo podía pensar quién estaba en el segundo piso. Podría ser la infectada, ya que era más inteligente que pudiera hacer eso en lugar de un zombie. Cuando otra vez se escuchó el ruido en el techo, pero ya no en el mismo lugar que Takashi golpeó su escoba, él decidió seguir que esos golpes de los techos se movía a una dirección. ¿Será ella? Él estaba preparándose para hacerle enfrente porque temía si esta infectada intentara hacer un hoyo en el techo para aparecer frente a él, pero Takashi decidió primero seguir el ruido para ver en el lugar donde caerá para poder evitarla. El ruido proviene de donde vine, dijo Takashi, al darse cuenta que el ruido provenía justo en la entrada del conducto de ventilación de donde salió para llegar aquí, y en segundos escucha unos gemidos de dolor. Él solo pudo pensar que era la infectada y repentinamente algo salió de la entrada del conducto de ventilación para caer encima de Takashi, que ni tiempo pudo reaccionar ante esa sorpresa. Su celular que iluminada cayó a un lado la pistola, también dejando el lugar a oscuras. Maldición, ella me atrapó, susurró Takashi en sus pensamientos, sintiendo miedo y alarmado porque terminando en el suelo junto con el monstruo y lo haya tomado por sorpresa, pero por una extraña razón algo no encajaba porque ahora mismo la supuesta infectada no la estaba atacando.
Intentó usar las manos para empujarla y liberarse de la supuesta infectada, pero la sintió demasiado gruesa y según Kazu, describió que ella era anoréxica por lo que sus manos terminó tocando algo era algo grande sueva y blando como malvavisco que tocaba su cara. Además que ella olía demasiado bien que notó que su boca estaba babeando en querer arrancar la carne de la infectada y eso era algo muy raro porque jamás sintió ese deseo con los otros infectados que enfrentó. Cuando siguió tocando lo que estaba en su cara provocó que algún sonido de la supuesta infectada que no resultó ser un llanto o lloriqueo y pudo darse cuenta que había cometido un error. Kia, por favor detente, susurró asustada pero también avergonzada la supuesta infectada que resultó ser nada menos que una chica normal pero por su voz pudo reconocer de quién podría ser. Takashi pudo tomar su celular que estaba a su lado y terminó iluminando lo que estaba encima de él, por una extraña razón no sentía una gran sorpresa por lo que viendo sus ojos ahora mismo. Él pudo ver claramente que resultó ser nada menos que Taniyuchi quien estaba encima de él, ambos terminaron una posición de 69 por lo que Takashi estaba tocando casualmente el trasero y al mismo tiempo la falda de su compañera estaba levantada además de ver su ropa interior o bragas de color azul. Taniyuchi asustada volteó hacia atrás al ver que era su compañero por lo que estaba aliviada pero también avergonzada porque su compañero le estaba tocando su trasero. Takashi por una extraña razón no estaba sintiendo ninguna vergüenza por mirar la intimidad de una chica a diferencia que sí sintió algo de vergüenza cuando recordó que le hizo cosas indebidas a las mejores amigas en la casa de Naomi cuando durmieron. Esto podría preguntarse si es por cada paso de los días o horas, Takashi poco a poco está mirando a cualquier persona, incluyendo a las mejores amigas como recurso alimenticio que pensamientos sucios o porque estaba más concentrado con el problema de la infectada. Lo siento, pensé que eras la infectada. Takashi dejó de tocar a su compañera para pedir disculpa mientras tapaba su boca, ambos lograron separarse para luego aclarar el malentendido. Yo soy la que debería disculpar, al final te seguí, Taniyuchi con una cara aliviada que fuera su compañero y no un zombie o aquel monstruo que la aterra. Takashi quería saber la razón de su compañera, a lo que su compañera explica que también quiere salvar a Kawamoto pero él le insistió que no era necesario porque debe regresar ante el peligro que anda por aquí pero ella era consciente de eso porque aún le temblaban las piernas. Es culpa mía, yo le grité cuando me quiso convencer de ir con ustedes pero me negué a ir con ella y con ustedes dijo Taniyuchi diciendo que su compañera quería que fuera con el grupo que iba a dejar el departamento para seguir su camino pero se negó gritándole que se fuera de su vista. Él ahora podía entender algo del por qué Kawamoto sentía tristeza cuando hablaban de la chica del quinto piso que quiso salvar para llevarla en el grupo y esa chica Taniyuchi a pesar que era de la clase del profesor Shido. Soy de lo peor, yo abandoné a Shido Sensei y dejé que fuera atacado por ese monstruo, Taniyuchi se decía a sí misma pidiendo perdón a su profesor. Pedir perdón hacia alguien que posiblemente murió no te ayudará a aliviar esa culpa. ¿Cómo puedes decir eso? Taniyuchi triste y molesta, no podía creer lo que decía su compañero pero él también piensa lo mismo de sus propios padres que aún sigan vivos o muertos. Yo tampoco dudo si mi madre aún vive o está muerta, pero aún así no me rindo en ir a por ella sin importar el resultado. Takashi quería buscar a su madre al igual que sus compañeros quieren buscar a sus padres. Taniyuchi al escuchar eso de su compañero hizo que ella olvidara por completo a sus padres si aún siguen vivos, ella solo pensaba en el profesor Shido como su único salvador pero luego recuerda que no los tiene. Yo no tengo familia, ella explica que la única que ha cuidado de ella fue la familia de Kawamoto, por lo que su compañera ha sido como una hermana para ella. Takashi al escuchar eso podía entender más el motivo de Taniyuchi, por lo que había tomado una decisión. Está bien puedes ir conmigo, pero no te separes de mí ¿de acuerdo? Takashi dijo seriamente, él en un inicio nunca tuvo la intención de protegerla porque no era de su grupo, pero al escuchar que era parte de la familia de Kawamoto no tuvo opción que aceptarla. No lo seré. Taniyuchi agradeció a su compañero por dejarla ir con él, Takashi simplemente sabía que solo era buscar a Kawamoto solo, evitando a la infectada ya que no los atacara si no la iluminan con el celular, pero aún así no entiende por qué entró aquí si fue por culpa de la chica con máscara de botones o porque algo lo desagrada aquí. Cuando ambos merodearon por toda la habitación estaba abandonada, que decidió tomar un cuchillo de cocina en caso de que no necesite su pistola y después de buscar por todo el lugar no había rastros de su compañera, que no tuvieron opción de ir por otra habitación que estaba al lado. Parece que hay muchos afuera, aún los escucho dijo Takashi al poner su oído en la puerta y escuchar los pasos lentos de los zombies pasando por la habitación que se encuentran. ¿Cómo pasaremos?
Preguntó Tanuichi nerviosa al ver que será imposible lidiar con los zombies que hay en el primer piso, a lo que su compañero le menciona que usaran de nuevo la misma entrada que usaron del conducto de ventilación para llegar aquí. Ambos volvieron a entrar de nuevo por la misma entrada, siguieron avanzando hasta llegar a la otra entrada del conducto de ventilación que los termina llevando a la otra habitación. Cuando Takashi había roto la nueva entrada y había sido el primero en bajar cayendo de pie sin problemas para luego ayudar a su compañera que bajara con cuidado. Espera, hay uno ahí, dijo Takashi, al mirar que cerca de la puerta abierta de la habitación estaba un zombie que no se movía. Su compañera asintió y ella se quedó atrás. Él no dudó en ir sigilosamente usando el cuchillo de cocina y se lo clava justo en la cabeza. Cuando el cadáver andante muere para luego caer hacia atrás, Takashi lo atrapa y con cuidado sin hacer ruido lo arrastra para meterlo dentro de la habitación y cerrar la puerta silenciosamente sin que los demás zombies del pasillo escuchen. Tanuichi estaba aliviada, pero luego escuchó un ruido que provenía del baño. Escuchaba el sonido del agua saliendo de la regadera, solo lo hacía pensar que alguien se estaba bañando, lo que parecía muy extraño. Ella caminó cuidadosamente y abrió la puerta del baño, que terminó por entrar olvidándose lo que dijo su compañero que no se alejara de él. Cuando Tanuichi terminó mirando que en el baño había una bañera con unas cortinas que lo tapaban para ver quién era la persona que se bañaba. ¿Aiko-chan, eres tú?, preguntó Tanuichi. Se acercó lentamente para ver si era Kawamoto. Cuando se acercó para quitar las cortinas miró que no había nadie, solo una cosa que lo dejó perturbada. Ella había visto que solo había una bañera que estaba lleno de agua turbia, pero cuando lo miró claro se dio cuenta que era de color rojo, que resultó ser sangre. Tanuichi, aterrada, decidió cerrar el caño y el agua de la regadera dejó de salir agua. Cuando ella estaba a punto de irse, pero terminó por escuchar unas burbujas saliendo de la bañera para luego salir una cantidad de toda esa agua y sangre. Tanuichi fue tomada desprevenida cuando una mano muy espeluznante había salido de la bañera tomando su mano. No, suéltame. Tanuichi estaba aterrada, que estaba a punto de gritar al ver que un rostro muy espeluznante y el resto de su cuerpo estaba saliendo de la bañera cubierto de sangre, resultando ser una zombie. Era una mujer completamente desnuda, faltándole un seno porque el otro estaba arrancado y tenía un zarpazo en su estómago que salían sus intestinos. Pero entonces alguien termina abrazando a Tanuichi por detrás, ayudándola a desprenderse de la zombie. Ella había caído hacia atrás junto a la persona que lo alejó del cadáver andante y entonces la zombie sale de la bañera cayendo en el suelo arrastrándose porque resulta que no tenía piernas. En ese momento llegó Takashi pasando al lado de Tanuichi y de la persona que la salvó del cadáver que salió de la bañera. Él había corrido hasta el zombie pateándola fuertemente en el rostro para luego pisar fuerte su cabeza y matándola. Te dije que no te alejaras de mí. Takashi volteó para ver a su compañera. Se encontraba bien y no tenía ninguna mordida, pero se llevó una gran sorpresa de la persona que estaba con ella. Esa persona quien abrazó a Tanuichi para alejarla de la zombie era nada menos que la profesora Ayashi. Ayashi-sensei, susurró Tanuichi sorprendida que su profesora haya aparecido de la nada, y eso era porque ella también la estuvo siguiendo en los conductos de ventilación. Desapareciste sin decirnos nada, dijo la profesora Ayashi, aliviada verla viva pero molesta con su alumna que se fuera del quinto piso sin decir nada. Tanuichi tristemente se disculpó con ambos. Ella había actuado por su cuenta de querer buscar a Kawamoto, provocando que muchos del grupo pensaron en un inicio que se había ido por las escaleras, pero fue algo imposible, que el único camino que iría fue por el conducto de ventilación. ¿Ellos también saben que usted está aquí?, preguntó Takashi seriamente a su profesora, a lo que ella afirma que sí. ¿Por qué se preocuparían por mí? Tanuichi con tristeza no pidió que nadie la salvara, pero la profesora Ayashi se enteró de su alumna Naomi, que hablaba mucho con Kawamoto. Mencionaba que tenía una amiga que era como una hermana para ella. Ella dijo eso de mí. Tanuichi no podía creer que Kawamoto aún lloraba por ella a pesar que le gritó y se fuera por su cuenta. Todos aquí queremos ayudar, ¿no es verdad, Komuro?, dijo la profesora Ayashi con una sonrisa a su alumno. Takashi asintió, aunque no pensaba casi igual que su profesora en salvar a personas que no eran de su grupo a menos que fueran un familiar, y al saber que compañera era como un familiar para Kawamoto entonces estaba obligadamente a ayudarla. Ahora sabía que no podía convencer a su profesora que se fuera al quinto piso porque ya estaba aquí, además como la forma como ella lo miraba era demasiado sospechosa. Él solo podía pensar que era aquel zombie que mató dejándole un agujero en el estómago en la habitación de Kawamoto, además que miró sus manos manchadas de sangre.
En ese momento él perdió un poco el equilibrio al sentir de otra vez ese miedo que provenía de su brazo vendado. Cuando cae al suelo terminó de rodillas, su mano mutada termina por tocar el suelo solo para sentir algo espeluznante, un raro movimiento que provenía de afuera de la habitación. ¿Komuro? Preguntó la profesora Ayashi al ver la cara perturbada y algo vacía de su alumno, como si hubiera quedado hipnotizado de algo. Takashi en ese momento se salió de la extraña hipnosis que había tenido y miró confuso a su profesora junto a su compañera, que lo miraban raro por la forma como actuaba. No es nada, jure que algo nos estaba observando afuera, pero solo estoy exagerando. Takashi sonriendo tranquilamente para luego seguir su camino y les pidió que no se pararan de él. ¿Komuro-kun? Taniuchi confuso por el extraño actuar de su compañero por la mirada aterrada que tenía. Está bien, siempre les dices lo mismo a ellas. Después de todo, susurró la profesora Ayashi. Sonrió un poco triste ya que ella admitió que no tenía ningún familiar ya que murieron hace mucho tiempo, solo le quedaba ayudar a sus alumnos a buscar a sus padres. Takashi quedó confundido cuando había escuchado un poco lo que dijo su profesora cuando dijo a ellas, queriendo saber a quiénes se estaba refiriendo, pero rápidamente decide olvidarlo por el momento y enfocarse en buscar a su compañera y miró solo un momento la puerta de la habitación, para luego ignorarlo siguiendo su camino junto a las demás. Entonces sigamos buscando. Takashi siguió concentrarse por el momento en buscar a su compañera, que preguntó si la profesora tenía un arma para defenderse, a lo que ella solo tenía la palanca o pata de cabra que le dio Kazu. ¿Y eso es? Preguntó la profesora Ayashi con los ojos abiertos al ver que su alumno le estaba dando la pistola para que se protegiera. Creo que usted lo necesita más que yo. Takashi seriamente decidió darle su pistola, a pesar que su profesora lo tomó aunque solo sabía algo básico que su alumno le estaba enseñando. Mientras que Taniuchi se terminó quedando con la pata de cabra o palanca para que pueda defenderse. Al ver que ahora sí estaba armados podían seguir su búsqueda, cuando miraron que no había nada en esta habitación además de matar a 2 zombies. Takashi y las demás decidieron ir por la siguiente habitación usando de nuevo la misma entrada de conducto de ventilación. Al irse de esta habitación ninguno se dio cuenta de una extraña silueta. Pasó por debajo de la puerta unas espeluznantes dedos y largas uñas bien afiladas queriendo abrir la puerta. Cuando llegaron a la siguiente habitación, Takashi estaba a punto de abrir la entrada. Pudo ver que había un zombie pasando debajo de ellos. Takashi fue el primero en bajar, cayendo justo encima del cadáver andante, derribándolo en el suelo y matándolo al clavarle el cuchillo de cocina en la cabeza. Él miró que la puerta de la habitación sí estaba cerrada, por lo que estaba seguro, y avisó a su profesora junto a su compañera que era seguro la habitación por el momento, ya que era posible que se encontraran con unos zombies en el baño o armario. Cuando Takashi terminó por ayudar a cada una a bajar con cuidado, fue sorprendido por algo que casi lo mata por error. Miau fueron los maullidos del gato, el mismo felino que lo arañó cuando Morita había cargado y mostrado al grupo. Espera, Komuro-kun solo es un gato, dijo Taniuchi, pidiendo a su alumno quien tenía un cuchillo y por poco lo ataca. Pensé que era uno de ellos, dijo Takashi, al mirar al animal no tiene ninguna mordida, aunque se puso a pensar si los animales podrían infectarse también ya que no ha visto ninguno por el momento. Cuando siguieron su camino miraron a su alrededor, vieron que no había ningún zombie excepto un lugar el que terminaron por escuchar en el armario y el gato se fue por ese lugar. Hay algo ahí, dijo la profesora Ayashi, pero se detuvo al mirar cómo el gato se puso hostil frente a ellas y se acercaba al armario. Takashi y Taniuchi se miraron entre sí pudiendo confirmar quién podría estar dentro, que ambos se acercaron al armario sin dudarlo. El gato había sido espantado cuando se le acercaron y se fue por otro lugar. Cuando abrieron el armario pudieron ver que alguien que estaba aterrada escondida, quien tenía prendida la linterna de su celular. Era nada menos que Kawamoto. Al principio asustada, pensando que los zombies la encontraron, al ver que eran sus compañeras y profesora ella terminó sonriendo aliviada y feliz, pero una gran sorpresa cuando miró a Taniuchi. Fumiko-chan, susurró Kawamoto, empezaba a salir lágrimas. Ella jamás había pensado que su compañera era una de las personas que había venido a salvarla. Lo que pasó en él. Taniuchi miró con tristeza hacia otro lado tratando de pedirle perdón. Ella se dio cuenta que solo pensaba en lo devota que era por su profesor Shido, que había olvidado lo más importante como la familia de su compañera, que siempre cuidaban de ella, pero fue sorprendida cuando su compañera la termina abrazando entre lágrimas. Takashi solo sonrió un poco al ver que pudo encontrar a su compañera cuando se da la vuelta para pedirle a las demás que es hora de irse y buscar un plan para abandonar este departamento que ya dejó de ser un refugio, mientras que en la entrada del conducto de ventilación algo espeluznante estaba saliendo y cae al suelo. ¿Qué es esto lo que siento?
Susurró Takashi confundido. Era como si su corazón latiera rápido y lentamente un poco asustado decide hacer lo mismo que antes, volvió a tocar el suelo con su brazo mutado solo para sentir un movimiento cerca del conducto de ventilación. Si algo te está pasando, dilo por favor, dijo la profesora Ayashi seriamente y preocupada. Ella no dejaba de tocar el hombro de su alumno, él quiso liberarse de su agarre para decir que no le pasaba nada, pero ella se negó a soltarlo y las demás tenían una mirada confusa al ver el estado de su compañero. Ella está aquí, dijo Takashi alarmado, y las demás no entendían cuando escucharon a alguien llorar, pero fue algo espeluznante. Él rápidamente expresó que apagaran las luces, se escondiera y todos hicieron lo que pidieron. Él había advertido que no salieran de sus escondites hasta que las avisaras y la infectada se fue. Todas entendieron escondiéndose en diferentes lugares. Komuro, ¿a dónde piensas ir?, preguntó la profesora Ayashi en sus pensamientos al esconderse en el baño y cerrarlo muy despacio, pero miró que su alumno antes que se alejara de él, miró que Takashi tenía 2 bengalas de humo que el dueño del departamento se los había dado. Taniuchi y Kawamoto se escondieron en el mismo armario, mientras que la profesora Ayashi se esconde en el baño, pero mira que su alumno no se escondió con ella porque él tenía una bengalas de humo que planeaba usarlas contra la infectada. Si ella no se va de aquí, entonces podría usar estas bengalas contra ella para alejarla del lugar, susurró Takashi en sus pensamientos, quien estaba escondido detrás de un sofá. La infectada empezó a caminar por el armario donde se encontraban sus 2 compañeras para luego pasar por el baño, ella los había ignorado por completo. Takashi pudo darse cuenta que Kazu estaba en lo correcto, la infectada no las hizo nada a menos que la ilumines, por lo que podría ser que este monstruo es pasiva. El monstruo siguió llorando tocándose la cara con sus espeluznantes manos y largos dedos al igual que sus uñas bien afiladas. Cuando la infectada pasó al lado del sofá que él se encontraba escondido, resultó que también lo había ignorado. Él suspiró aliviado al ver que el monstruo ahora iba a seguir su camino para irse a otro lado. Parece que por fin se fue, creo que ya debo avisarle a los demás, susurró Takashi tranquilamente al ver que no necesito usar las bengalas y tampoco enfrentarla, por lo que podría haber una forma de irse del departamento sin problemas. Cuando se preparaba para levantarse, el primero empezó a preguntarse qué fue esa sensación, era como un extraño sentido de peligro y solo pudo preguntarse si esta era una nueva habilidad o ya lo tenía antes pero nunca supo usarla, pero solo pudo concluir que provenía de esta horrible aberración inmunda de su brazo que tiene un raro gusano o tentáculo. Él por curiosidad quiso hacerlo y terminó tocando el suelo usando su brazo mutada, pero no había pasado nada y solo pudo pensar que se había vuelto loco, que solo fue una coincidencia de que pensara de que la infectada estaba aquí. Solo para que unos segundos sintiera algo espeluznante, terminando un extraño estado de trance, cuando empezó a sentir muchos pasos que provenía de afuera de la habitación, resultaban ser de los zombies y cada piso hasta el último piso que se encontraban su grupo. ¿Qué significa esto? Takashi estaba perdido, que solo podía pensar que su brazo mutado era como si fuera una especie de radar o detector movimiento de cualquiera que caminaba podía sentir en todo el departamento. Él no sabía cómo llamarlo, pero entonces todo esto termina una horrible sensación cuando siente uno justo detrás de él. Solo pudo pensar que era el gato o la profesora junto a sus compañeras cuando es todo lo contrario. Takashi volteó lentamente para ver quién, solo para llevarse una oscura sorpresa, pudo ver 2 espeluznantes luces mirándolo, resultando ser nada menos que la infectada, quien no estaba llorando, sino que estaba callada y haciendo unos raros sonidos que parecían ser gruñidos, que parecían ser muy molestos hacia alguien, y era él. Él no dudó en retroceder. Takashi estaba confundido, él se preguntaba por qué lo estaba mirando con odio si no estaba usando ninguna linterna y ahora no tenía excusa, que solo pudo hacerle enfrente. A pesar de eso él no podía moverse, su corazón se le aceleraba mucho y eso porque la estaba enfrentando a oscuras, pero aún así podía ver esas luces que provenían de los ojos de la infectada. Si la comparaba con el cuerpo del infectado del enorme brazo y esta con un cuerpo anoréxico de la infectada como describió su compañero Kazu, entonces este monstruo era débil en cuerpo a cuerpo. Por lo que decidió sacar las bengalas de humo para lanzarlo lejos y usarlo como distracción para poder derrotarla rápido. Pero todo pasó en un abrir-cerrar de ojos cuando apenas miró un escalofriante rostro de la infectada para luego liberar un horrible llanto. Él pudo sentir como algo anormal cuando lo empujó horriblemente para mandarlo a volar y ser impactado contra la pared. ¿Qué acaba de pasar? Takashi se preguntó a sí mismo. En sus pensamientos se nublaron, quien estaba aturdido a la gran reacción que tenía esta infectada, y eso porque ese monstruo miró las bengalas que él había sacado a pesar que ni los encendió.
La pared se había rajado y se escuchó un crujido de los huesos de su espalda, resultando ser la columna vertebral de Takashi. Sintió que ese golpe fue 2 veces más fuerte que aquel infectado del enorme brazo, que lo impactaba contra el suelo muchas veces. No es posible, es más fuerte que el infectado anterior que enfrente. A pesar que no podía ver nada, sí pudo ver 2 luces pequeñas que se movían, para darse cuenta que era nada menos que los ojos de la infectada, y siendo totalmente perturbador que brillaran como si fuera un robot, y se movió en un parpadeo enfrente de él. Cuando Takashi se recuperó ese horrible daño, quiso levantarse para golpearla, pero fue en vano, porque la infectada ni tiempo le dijo para levantarse. En ese momento el que sintió como un horribles y largos dedos clavaron su estómago, quedando totalmente perturbado, y intentó liberarse de ella usando sus propias manos para retirar las horribles garras de su estómago, pero miró que su brazo normal no fue capaz de ganarle en fuerza excepto en su otro brazo mutado. Él había logrado que su brazo y mano mutada fuera capaz de aplastar uno de los largos brazos de la infectada, sonando el crujido de unos huesos. Ella termina liberando un gemido de dolor y libera un llanto de enojo en la cara de su víctima, hundiendo más profundo sus uñas en su estómago. Arg, Takashi intentó evitar gritar, pero fue vano, porque la infectada lo levantó hasta arriba, que lo lanzó contra el sofá y termina por rodar chocando con otra pared. Ella es más fuerte, resistente pero igual de rápida como Busujima-senpai, susurró Takashi en sus pensamientos, mirando con cólera y seriamente quien intentó levantarse, pero sentía que estaba oscureciendo debido al daño que recibió cuando tocó su estómago, que tenía unos 6 agujeros. Esas horribles garras había destrozado sus intestinos y otros órganos. Intentó esperar unos minutos para poder regenerar, aún escupiendo sangre en la boca, pero otra vez miró esos ojos brillantes de la infectada, y con otro llanto espeluznante empezó a correr hacia él para darle otro zarpazo. Él no sabía dónde lo iba a atacar, pero tenía que evitar que no le diera en el rostro, así que no dudó en sacar el otro cuchillo de cocina para clavarle cualquier parte de su cuerpo, usando su brazo normal mientras que usa su otro brazo mutado como defensa para evitar otro daño fatal, y logra adivinar el ataque de la infectada, que ella intentó darle por el rostro, pero aún así fue en vano. Un fuerte zarpazo había destrozado en pedazos el cuchillo de cocina y brazo normal de Takashi, mientras que el otro, que había mutado, solo le dejó una marca, pero logró proteger su rostro. Él había quedado completamente dañado de nuevo, quedando con su brazo mutado. Quedó perturbado que las espeluznantes garras de la infectada fuera capaz de destruir el filo de un cuchillo. No esta vez. Susurró Takashi de cólera en sus pensamientos, aún herido que le salía sangre en la boca y evitando gritar de dolor, intentó sorprenderla contraatacando, golpearla con su brazo mutado, que no pudo ser destrozado por la infectada, pero ella ya había pasado al lado de él de un parpadeo. Él había pensado que ella no logró hacerle nada cuando esquivó su golpe, pero se equivocó, cuando él sintió de la nada como unas horribles marcas se formaron en su estómago, saliendo sus intestinos. Esto es. Takashi había quedado totalmente perturbado que antes, porque al tocar su estómago estaba sintiendo que sus intestinos que estaban saliendo, siendo una horrible experiencia con los que ha enfrentado, y ni siquiera pudo golpearla ni tampoco pudo resistir más que el anterior infectado, porque ella era diferente. A pesar que se encontraba lleno de energía y no necesitaba alimentarse por ahora, ella le hizo un daño fatal que le costaba mucho regenerarse mucho, y entonces pudo sentir que sus intestinos estaban metiéndose de nuevo a su estómago, algo muy perturbador y repulsivo, pero era algo bueno que su cuerpo pudiera hacer eso, pero le estaba costando mucho. Entonces reacciona asustado cuando sabía que la infectada aún estaba detrás de ella para darle un fuerte zarpazo para destrozar su cabeza, pero por suerte levanta su brazo mutado para defenderse de ese horrible ataque, dejando una gran sorpresa para él. Ark. Takashi quedó perplejo al escuchar gritos que no fueron de él, sino que provenían de su brazo mutado cuando fue atravesado por las repulsivas y largas garras de la infectada, pero no fue destrozado de un zarpazo, como le pasó a su otro brazo normal. En este momento se escuchaba ruidos agonizantes, como si fuera de un insecto siendo torturado al morir aplastado, que provenía del extraño gusano o tentáculo que estaba dentro de su brazo mutado. Y lo más perturbador es que la infectada no podía sacar sus garras del brazo mutado de su víctima, era como si se hubieran atascado eso, porque esos extraños gusanos o tentáculos habían envuelto por dentro los largos dedos de la infectada. Eso formó una sonrisa de Takashi, y al sanarse completamente de los daños fatales y recuperar su otro brazo, no dudó en golpearla, logrando darle un fuerte cabezazo, pero termina siendo un error. Sintió que estaba golpeándose contra una roca más dura que él, provocando que él quedara aturdido y le saliera sangre en la cabeza.
A pesar de eso, la infectada mostró el dolor que le hizo, ella empezó a liberar sangre de sus ojos como si fueran lágrimas y poniendo una expresión que significaba ponerle fin a su víctima. No puede ser, susurró Takashi alarmado cuando ella hizo sonidos muy espeluznantes demostrando su cólera y liberar un llanto horrible. Ella había demostrado que aún lo superaba en fuerza, usando con su misma garra atascado en ese brazo mutado de su víctima que intenta desprenderse, termina por levantarlo con mucha fuerza impactándolo contra el techo dejando. No es cierto, Arta casi escupió sangre cuando sintió como su espalda que fue impactada ahora contra la pared que se termina rajando, al igual que su columna vertebral y ahora termina siendo impactado contra el suelo pero de cabeza. El suelo se estaba rajando, al igual que el cráneo de Takashi y entonces otra vez su mente se apagando como una televisión al sentir ese golpe fue fatal, para luego sentir que la infectada se había liberado de él, siendo ahora lanzado contra una mesa que se termina rompiendo en pedazos. Él pensó que una parte de él que había cambiado radicalmente, era suficiente para derrotarla pero estaba equivocado, ahora mismo sabía que habrá peores infectados peores de los que enfrentó, pero la apariencia anoréxica de la infectada fue lo que lo engañó. Cuando se había regenerado solo una parte de su cráneo roto y recuperando la conciencia, el resto de los huesos de su espalda no habían sanado, notando que su regeneración era más lento, similar al caso cuando enfrentó a su loca senpai. No podía pensarlo demasiado porque miró los ojos brillantes de la infectada se habían quedado a pesar que no podía ver lo que ella hacía, se pudo escuchar el crujido de los huesos que provenían de sus largos garras, que lo estaba removiendo a su lugar porque que habían quedado doblados por culpa de ese tentáculo o gusano que estaban en ese brazo mutado de su víctima. Ella empezó muy enojada, empezó a correr hacia él y empezó a dar una cantidad de zarpazos consecutivos a gran velocidad hacia él antes que se levantara. Takashi débilmente intentó protegerse con ambos brazos, pero fue en vano cuando ella logra destrozar uno de sus brazos normales y el otro brazo mutado que se mantenía algo intacto, pero no fue suficiente para protegerse del horrible zarpazo que logró dañarlo justo en la mitad de su rostro. La infectada había destrozado un ojo normal de su víctima y el otro ojo del parche de Takashi se le termina desprendiendo, mostrando su ojo infectado para luego mirar algo que jamás no había visto al quedar temporalmente tuerto. No puedo creerlo, susurró Takashi en sus pensamientos al ver cosas que no entendía al ver solo con su ojo infectado y al verla infectada, todo pasó muy rápido para él pero lo captó rápido. Él había visto todo el lugar de color rojo a pesar que estaba oscuro, era como si su ojo de iris de color rojo fuera una visión nocturna, que pudo ver a la infectada que la estaba atacando o eso creyó, en lugar a una espeluznante mujer vio que ella ya no tenía un cuerpo anoréxico sino algo grueso y una piel hermosa además de llevar solo ropa interior. Su cabello que estaba maltratado ahora estaba decente, sus espeluznantes garras solo eran manos y uñas bien arregladas al igual que su horrible rostro, ya no estaba tan deformado sino demasiado bella, era una mujer muy hermosa que podría ser casi de la misma que la profesora Ayashi pero a pesar de eso pudo ver que el rostro de ella estaba molesta y le estaba atacando. Takashi estaba confuso del por qué su ojo de iris de color rojo le estaba mostrando eso, si hace un momento esta mujer hace un momento se veía muy horrible porque era una infectada, pero al pensar claro de todos los infectados que lo miraban siempre con odio, solo podía pensar algo del por qué lo odiaban. Pero no pudo seguir pensando bien porque sintió que estaba llegando a su fin, pero entonces todo el lugar de ilumina de color rojo resultando ser una bengala de humo. Él no pudo ver quién lo había lanzado pero miró a la infectada como se cubría el rostro con sus espeluznantes manos ante esa horrible iluminación. La infectada gritaba alterada al ver que había luz, volteando y ver que quién lo había lanzado, pero Takashi podía ver cómo era la infectada además que recuperó el otro ojo, en lugar de verla como una mujer normal otra vez, volvió a verla como era claramente y como era físicamente como había descrito su compañero Kazu. Podía ver de nuevo lo horripilante que era la infectada, tenía un cuerpo demasiado delgado o anoréxico, llevando solo ropa interior lo cual lo hizo escalofriante además de su rostro y ojos brillantes. A pesar que estaba demasiado débil debido a que se estaba regenerando más lento, se había recuperado al menos suficiente para levantarse. No perderé esta oportunidad contigo esta vez. Gritó Takashi adoloridamente corrió hacia la infectada que estaba alterada y desorientada. La infectada estaba a punto de destruir la bengala de humo, pero fue interceptado por su víctima que lo abrazó de la cintura, para luego cargarla y impactarla contra la ventana, pero no antes de que ella clavara horriblemente sus espeluznantes garras en la espalda de su víctima.
Esto no es nada, con lo que me hiciste antes. Arta casi rugió de dolor tan intensa al impactarla contra la ventana, logrando desprenderse de las garras de la infectada. Se habían desprendido de su espalda y termina por echarla del departamento. Los vidrios de las ventanas se convirtieron en fragmentos, la infectada había sido expulsada y ella liberado un horrible llanto de odio al caer un solo piso, pero cae de cabeza. Lo logré. Takashi no pudo ver si estaba muerta completamente, pero verla caer de cabeza debió acabar con su vida. No pudo pensar mucho porque termina de rodillas para luego derrumbarse en el suelo, sintiendo que el daño que le hizo fue fatal. Las garras de la infectada no solo habían clavado su espalda, sino que llegaron hasta su corazón. Él ahora no podía ver quién era la persona que lo había ayudado, pero sí escuchó pasos de una persona acercándose a él. Su mente se estaba nublando y todo terminó en una gran oscuridad, pero luego escuchó la voz de alguien se estaba acercando a él y lo estaba llamando, pero entonces había escuchado otra segunda voz. ¿Estoy muerto de nuevo? Takashi ahora podía saber algo de su regeneración y solo podía deducir que tiene un cierto límite. Los daños fatales y la pérdida de sangre fue lo que lo hizo el tener que alimentarse muy seguido, ya sea de carne humana o sangre. Él pensó que de un inicio sería alguien inmortal, cuando un inicio quiso acabar con su vida, pero cuando vio que su regeneración no le permitiría quitarse la vida, se dio cuenta que si era posible puede morir, pero no sabía cuáles eran las cosas que debía evitar para que su regeneración no sea lenta. ¿Eso significaría que si no me alimento posiblemente podría morir? Dijo Takashi tratando de deducir, a pesar que no sabía muchas de estas cosas, pero termina escuchando voces del más allá. Está muerto. Él se convertirá en uno de ellos. No puede ser cierto, porque la infectada la atacó. Cuando todo se estaba aclarando, los ojos de Takashi se habían abierto y mirando que estaba en el suelo, mirando a su izquierda estaban sus compañeras aterradas y confundidas mientras sujetaban sus armas para defenderse o acabar con él, pero se detuvieron porque no podían creer que su compañero reanimado termina por hablar. Ya veo, otra vez morí. Entonces era cierto. ¿Iguo-san ya te había asesinado antes? Susurró nada menos que la profesora Ayashi. Estaba temblando y llorando mientras le apuntaba la cabeza con la pistola, porque estaba a punto de matar a su alumno, porque al verlo muerto pensó que se iba a levantar como un zombie, pero para sorpresa de ella miró como él estaba respirando de nuevo. Ayashi-sensei, susurró Takashi débilmente al voltear a la derecha. Estaba su profesora, que había dejado de apuntarle la cabeza con su pistola. Ella había mencionado que fue la que lanzó la bengala de humo que provocó que la infectada se distrajera, quedando ahora solo una. Él luego se alarmó tocándose el ojo infectado, que ya no tenía su parche, por lo que estaba viendo con ambos ojos. Lo peor de todo para Takashi es que su profesora Ayashi acaba de descubrir su secreto, pero cuando mencionó a Isashi que lo asesinó lo dejó paralizado. ¿Usted ya lo sabía? ¿Desde cuándo? Dijo Takashi alarmado al quedar expuesto que su profesora lo supiera cuando ella dijo que al inicio del brote que ocurrió en la Academia Fujimi no pudo creerle a Isashi cuando dijo que lo mató. Al inicio no lo podía creer, pero la forma como lo decía Iguo-san, no era mentira cuando él dijo que te mato porque te habían mordido los zombies, pero cuando me separé de su grupo y apareciste tú, no podía creerlo. La profesora Ayashi explicó que le parecía extraño que empezaba a ver cómo Takashi se distanciaba del resto. Ella empezaba a sospechar cuando más miraba a su alumno, interactuaba seguido con las mejores amigas y cuando los escuchó conversar en una habitación, cuando estuvieron en la casa de Naomi en la noche, al mencionar que había muerto 2 veces. Takashi al escuchar eso intentó poner excusa, pero fue en vano. Su profesora había acertado casi en todo. Él jamás pensó que de todo el grupo habría alguien que sospecharía de él, a pesar que actuaba bien en ocultar su secreto, pero fue inútil. Yo, ya no lo puedo negar lo que vio de mí, dijo Takashi, quien se había dado por vencido. A pesar que derrotó a la infectada, solo pudo pensar que si su profesora ya lo habría delatado contando al grupo de su secreto, pero fue todo lo contrario. No se los dije a los demás, lo ocultaste por una razón, ¿verdad? Dijo profesora Ayashi, quien asegura que nadie del grupo sabe su secreto a excepción de las mejores amigas y ella. Takashi quedó sorprendido al ver que su profesora no lo haya delatado, pero se dio cuenta que ella no es la única porque miró a sus compañeras aterradas, que también acaba de ser testigo de su batalla, y lo vieron en el suelo con su polo destrozado por culpa de los ataques de la infectada. Él pensó que no necesitaría pelear con ese monstruo cuando Kazu dijo que la infectada era pasiva a menos que la ofendas, siendo una oportunidad de salvar a su compañera sin revelar su secreto, pero fue todo lo contrario y no entendía por qué lo atacó a pesar que no le hizo nada.
Pase lo que pase, yo te entenderé, Komuro, dijo la profesora Ayashi sin importar si sus alumnas no piensan igual, ella lo apoyará pero quiere saber sus razones de lo que le ha pasado y el por qué lo oculta. ¿Por dónde empiezo? Se preguntó Takashi tratando de buscar una manera de resumirle todo lo que pasó. Él ahora no podía evadir nada, él tenía miedo que nadie pensara igual que las mejores amigas y entonces empezó a tranquilizarse para luego empezar a contar su situación que ha pasado en los días, al mismo tiempo que se quita el vendaje de su brazo mutado pero luego cuando se tapó el ojo normal y miro con el otro iris de color rojo quedó perturbado. ¿Komuro? Preguntó la profesora Ayashi confundido del cómo su alumno lo estaba mirando aterrado al igual que sus compañeras. ¿Qué significa esto? Takashi estaba retrocediendo ante ellas, porque ahora mismo en lugar de verlas vivas, las termina mirando como zombies para luego mirarla con ambos ojos y las termina mirando muy normal. Espera, ¿a dónde piensas ir? Preguntó su profesora Ayashi tratando de alcanzarlo pero él se encierra en el baño. No se acerquen a mí por momento por favor, dijo Takashi, prometiendo que estará un momento en el baño. ¿A dónde va? ¿Realmente se convirtió en uno de ellos? Preguntó Kawamoto confundida y aterrada al igual que su compañera. Takashi, que se encontraba en el baño, empezó a ver cosas que jamás había visto solo con este ojo de iris de color rojo y lentamente intentó acercarse en el espejo para verse cómo es su apariencia, para ver si también es un zombie como al igual que su profesora y compañeras, solo para ver que es algo peor y darse cuenta que esta horrible apariencia que le muestra el iris de color rojo, solo podía pensar que esto es lo que causa el odio de la infectada. No hay manera, pero realmente es él, es el mismo de mis sueños, dijo Takashi al verse en el espejo, pudo ver al mismo ser que apareció en aquel sueño cuando estuvo en la casa de Naomi, la misma entidad que salió de un espejo que lo había ahorcado del cuello, liberando esa misma aberración inmunda que era un tentáculo o gusano que estaba a punto de perforar su ojo. Al verse miró como su mitad de él era normal, pero la otra mitad de era aberrante y escalofriante, que no sabía si mitad de él sería infectado o zombie, porque no tenía palabras para describir lo que era, pero no había duda que era el mismo ser de aquel sueño, cuando estuvo en la casa de Naomi y se había dormido soñando con ese horrible monstruo. La mitad repulsiva de él, mostraba que estaba en forma pero no tenía cabello, le faltaba labios exponiendo sus espeluznantes dientes y al mismo tiempo estos horribles gusanos o tentáculos habían salido de su brazo hasta sus hombros, pero lo peor de todo, la mitad de su corazón había salido de su pecho quedando expuesto, aún palpitando. Takashi sintió miedo de sí mismo, a pesar que aceptó el cambio que tenía, pero nunca esperó que fuera de esta horrible forma de esa mitad de él. Pero luego retrocedió como su propio reflejo lo estaba mirando y haciendo unas expresiones frías que parecía que quería salir del espejo tratando de atacarlo. Él retrocedió asustado por el rugido espeluznante de su propio reflejo que termina ahora mirando ahora con ambos ojos, para ver que ahora su reflejo se ve normal, pero ahora Takashi sabe cada vez algo de lo que es y de lo que se podría convertir. Mientras que en el primer piso justo en el sótano se podía ver al dueño y otras personas que estaban encerradas para esconderse de los cadáveres andantes y la infectada, Isui había matado a un zombie que resultó ser un inquilino de su piso y otro que entró por la pequeña ventana, pero ya fue sellada con tablas de madera pero no durará mucho. ¿Cómo pudo terminar así? Dijo uno de los inquilinos que habitaban en este piso, esperaba que el dueño hiciera algo al respecto pero fue en vano. No puedo hacer nada por usted, dijo Isui, al ver que no se podía reparar las llaves de interruptor que mantenía la luz del departamento, solo pudo encender las luces extras de emergencia que solo estaba disponible en el quinto piso. Lo único que quedaba era usar el camino de escape, que decidió quitar la alfombra que estaba en el suelo revelando una puerta secreta. Las personas que lo acompañaban se quedaron mirando sorprendido que había otra puerta y se preguntaron a dónde les llevaría ese camino. Jamás he salido por la puerta principal, use esta puerta del sótano para buscar ayuda junto a mi hijo o cuando salve a esos chicos de la academia Fujimi, dijo Isui, meninando que había salvado a Kazu y Yamada junto a Taniuchi entrando por esta puerta del sótano. Los inquilinos quedaron sorprendidos cuando el dueño menciona que esta puerta los guiara por las cloacas, los terminaría por llevar por cualquier parte de otras entradas o tapas del desagüe, pero no descarta que haya zombies sin importar qué lugar vayan. ¿Quiénes saben de esta entrada? Preguntó uno de los inquilinos, a lo que el dueño solo menciona que solo lo saben su hijo y él, además de Kazu, Yamada y Taniuchi. Pero creo que había una persona más y no sé su nombre porque ella nunca me lo dijo. ¿Escucho eso? Preguntó uno de los inquilinos pensando que el ruido proviene de la puerta del sótano, sino de la puerta secreta que estaba en suelo solo para escucharse un fuerte forcejeo.
El dueño se alarmó y intenta evitar el candado de la puerta se rompa por la desconocida fuerza, que pidió a las personas que lo acompañaran y lo ayuden a mover un escritorio viejo que había en este sótano. Los inquilinos estaban asustados no queriendo saber si es un zombie o infectado que está tratando de entrar por esta puerta secreta que ya dejó de serlo, porque el dueño recordó quién lo sabía, pero fue muy tarde para detenerla. El candado de la puerta se termina rompiendo ante el fuerte forcejeo, todos los inquilinos miraron que alguien estaba saliendo de la puerta del suelo, pensaron que era un zombie o infectado, pero fue todo lo contrario, fue una chica llevando una capucha azul, llevando una falda que es parte de la Academia Fujimi, tenía puesto una máscara rota pero cosida y estaba con botones. Los inquilinos se aliviaron que fuera una persona normal, pero miraron que el dueño estaba asustado de la chica, porque ella también era una de las personas que sabían de las cloacas, pero también era una persona peligrosa después de conversar con Takashi. El dueño había descubierto que esta chica no es ninguna zombie ni tampoco infectada, era peor que eso, pero él tenía su martillo para defenderse contra ella porque era peligrosa y por una desconocida razón que él no logró explicar, ella tenía que morir antes de que sea tarde al igual que los otros. ¿Aún está vivo? Mi análisis sobre tu supervivencia eran bajas por causa de la infectada, dijo la chica, máscara de botones con palabras vacías, pero también neutrales mirando al dueño. Ya sé lo que eres, muestra tu ojo, se quejó el dueño, tratando de comprobar si realmente la chica no es una infectada. Oh, veo que te diste cuenta de lo que era, después de todo me lo contaste, dijo la chica con máscara de botones, jurando que había ocultado bien uno de sus ojos de iris de color rojo, pero ella se imaginaba que tarde o temprano se daría si llegaba a volver en el departamento por una razón que no menciona. Entonces lo sabes lo que pasa si sigues así, ¿verdad? Dijo el dueño sugiriendo a la joven que muera antes que sea demasiado tarde, pero se quedó paralizado al notar que la chica con máscara de botones ya tenía un cuchillo manchado de sangre, dando a entender que ya ha matado zombies, infectado o posiblemente personas. Realmente no necesito que me lo digas, porque yo lo he descubierto a mi manera, dijo la chica con botones al acercarse a él con el cuchillo. Espera, por favor, tú no sabes lo que haces, niña, si sigues así solo llamarás la atención de esos bastardos, no se puede manejar esa clase de poder. Es estúpido que me lo digas, ya lo dije una vez y no perderé ante nadie, dijo la chica con una voz bastante vacía y fría, hablando que ella no pidió convertirse en esta aberración inmunda, mientras apretaba fuertemente su cuchillo, pero se dio cuenta que alarmó a las personas que también estaban aquí y tenían armas simples como un sartén y escoba. A pesar de eso, ella los vio como personas insignificantes, pero aún así tomó la decisión de guardar su cuchillo porque no quería ensuciar sus manos y siguió su camino para salir del sótano. La sed de sangre no es lo mío, pueden quedarse aquí y morir lentamente. ¿Entonces a qué has venido? Preguntó Isui pensando que ella lo iba a matar, pero la chica con máscara de botones simplemente menciona algo que el dueño no podía creer cuando ella dijo anteriormente estaba buscando a alguien, resultando ser el mismo monstruo que está en este departamento. He venido a llevarme a la infectada y conocer más de ella, como el resto, dijo la chica con máscara de botones, decidiendo matar a la espeluznante mujer para llevarse su cadáver, ya que menciona que tiene varios que ya estaba muerto y no necesito ensuciarse las manos, agradeciendo a esas personas quien quiera que sea que haya matado a esos infectados. Ella esperaba que la infectada la siguiera, para que cayera en la trampa que ya la tenía preparado para matarla en un instante, solo pudo pensar que algo llamó la atención de la infectada para que entrara al departamento a la fuerza en lugar de seguirla. Mientras que afuera del departamento la infectada se encontraba en suelo después de caer de cabeza y ella había dejado de moverse, pero luego unos segundos sus espeluznantes ojos, que brillan como luz, estaban apagados, debido que estaban cerrados solo para que al final los termina abriendo haciendo un horrible llanto de odio. Demostrando que aún sigue viva, siendo bastante resistente ya que el impacto de su cabeza en el suelo ni siquiera se dañó o sangró, resultando ser bastante resistente de lo normal y ahora no se detendrá en buscar una vez más a su víctima hasta que lo haya matado definitivamente. Fin del capítulo 10.